¿Tú también crees que en la Edad Media todo olía a muerte, estiércol y sopa rancia? Pues, no estás del todo equivocado. Pero tampoco es tan simple. Hoy vamos a desenterrar uno de los mitos más apestosos de la historia. ¿Cómo olían realmente las mujeres medievales? Y antes de que tu mente se llene de imágenes de castillos húmedos, princesas sin cepillo de dientes y gente compartiendo una tina de agua marrón, aguanta. Porque hay muchas cosas que Hollywood no te contó. Y otras que probablemente no quieras saber. Pero igual te las vamos a contar. Primero, ¿por qué nos obsesiona tanto cómo olían las personas en el pasado? Fácil. Porque el olor es algo que no queda registrado en libros de historia, pero define cómo vivimos. Te apuesto que si pudieras viajar en el tiempo, lo primero que notarías no serían los caballos ni los vestidos largos. Sería el olor. Y no siempre para bien. Pero vamos a enfocarnos. ¿Qué pasa con las mujeres? Porque cuando pensamos en Edad Media y mujeres, nuestra mente tira automáticamente a extremos. O una campesina que no ha visto una bañera en su vida. O una reina envuelta en perfumes rarísimos. Pero, ¿cuál es la verdad? Comencemos con los mitos. Mito número 1. En la Edad Media nadie se bañaba. Esto es falso. Sí, había menos baños, menos agua corriente. Y sí, el jabón era un lujo. Pero eso no significa que todos caminaran con una nube de olor corporal nivel campo de batalla. De hecho, hay documentos que hablan de prácticas de higiene bastante interesantes. Por ejemplo, algunas mujeres usaban mezclas de hierbas y vinagre para limpiar su piel. Nada mal, ¿no? Mito número 2. Todo el mundo olía igual de mal, así que no se daban cuenta. Falso otra vez. Las narices medievales funcionaban igual que las nuestras. Si alguien olía mal, se notaba. De hecho, hay textos que describen cómo ciertas personas eran evitadas por su hedor ofensivo. O sea que sí había estándares. Lo que pasa es que eran diferentes. Pero para entender bien esto, hay que responder varias preguntas clave. ¿Se bañaban las mujeres? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué productos usaban para limpiarse o perfumarse? ¿La nobleza olía mejor que el resto? ¿Qué rol jugaba la menstruación en la percepción del olor femenino? ¿Existía ropa interior y cómo la lavaban? ¿Qué pensaban los hombres medievales del olor femenino? ¿Les gustaba? ¿Les disgustaba? ¿Les daba igual? Y quizá la pregunta más jugosa de todas. ¿Es posible que en algunos aspectos, ciertas mujeres medievales olieran mejor que tú después de una semana de gimnasio y comida rápida? Prepárate porque puede que sí. En este vídeo no vamos a especular con romanticismos. Vamos a ver fuentes reales, testimonios escritos, manuscritos, incluso libros médicos de la época. Y sí, vamos a entrar a temas incómodos, fluidos corporales, ropa sucia, perfumes medievales y prácticas de higiene que te van a volar la cabeza. ¿Sabías que muchas mujeres usaban bolsitas de hierbas aromáticas bajo la falda? Literalmente llevaban su propio desodorante natural entre las piernas. ¿Curioso? Claro. ¿Funcional? También. Y eso es solo el comienzo. Pero antes de seguir, una cosa. Si llegaste hasta aquí esperando un sí, olían horrible, fin de la historia, déjame decirte que te espera un viaje mucho más complejo, divertido y sorprendente de lo que te imaginas. Así que ajusta tu nariz mental, porque durante las próximas 2 horas vamos a descubrir cómo olían realmente las mujeres medievales. Spoiler, no todo era flores, pero tampoco todo era podredumbre. Vamos a ponerlo claro desde el principio. La Edad Media no era una época donde el desodorante en spray se vendiera en el supermercado de la esquina. Pero tampoco era un desfile constante de pestilencia humana como a veces se nos hace creer. Hay una especie de morbo moderno por imaginar que la gente del pasado vivía en un estado de suciedad constante. Y eso dice más de nosotros que de ellos. Porque sí, estamos obsesionados con la limpieza, pero también nos encanta pensar que somos mejores que nuestros antepasados. Spoiler, en algunos aspectos lo somos. En otros, no tanto. Y cuando se trata del cuerpo femenino, esa obsesión se duplica. El mito del olor femenino medieval ha sido usado durante siglos para ridiculizar, reprimir y hasta justificar prácticas brutales contra las mujeres. Así que no solo vamos a hablar de olores, vamos a hablar de poder, de cultura, de ciencia, y de cómo todo eso se mezcla en un caldo histórico con mucho más sabor del que crees. Por ejemplo, empecemos con un caso curioso: los baños públicos. En muchas ciudades medievales, desde París hasta Bagdad, existían lo que se conocían como baños comunales o baños de vapor. Sí, compartidos. Pero atención, no eran exclusivos para hombres. Las mujeres también los usaban, y en algunos lugares,
Incluso tenían horarios separados o días designados para que pudieran disfrutar de estos espacios sin interrupciones masculinas. En algunos registros del siglo XIII, se describe cómo las mujeres nobles llevaban a sus sirvientas para ayudarlas a frotar su piel con aceites y esencias mientras charlaban de chismes cortesanos. ¿Suena lujoso? Porque lo era. Pero eso no significa que las campesinas quedaran completamente fuera del juego. Las mujeres del pueblo también se las ingeniaban. Usaban cubetas, ríos, pozos y hasta barriles cortados por la mitad para bañarse. Algunas mezclaban agua con cal, otras con vinagre y hierbas como lavanda o salvia para mantener alejados los malos olores. Y si te estás preguntando cómo lo sabemos, la respuesta es, porque dejaron huella. Manuscritos médicos, diarios personales y hasta registros eclesiásticos mencionan prácticas de higiene. Uno de los textos más fascinantes es el Trotula, una recopilación de conocimientos médicos escritos por una mujer en la Escuela de Medicina de Salerno, en el siglo XI. Allí se detallan remedios para el mal aliento, instrucciones para mantener la piel suave, y sí, recetas para combatir el mal olor corporal en mujeres. Un extracto dice: para que la mujer conserve su aroma y no cause repulsión a su esposo, ha de lavarse con una infusión de rosas, romero y sal marina, cada 2 días, y usar telas limpias en las partes ocultas. Ahí tienes evidencia directa de que no solo les importaba oler bien, sino que había técnicas específicas para lograrlo. Ahora, pausa. Imagina la escena. Una mujer medieval, de unos 30 años, madre de 3 hijos, viviendo en una pequeña aldea del sur de Francia. No tiene ducha, ni desodorante, ni lavadora, pero sí tiene conocimientos transmitidos de generación en generación. Sabe cómo preparar una mezcla de caléndula y vinagre. Sabe que cambiarse las ropas interiores cada ciertos días evita infecciones. Y sabe que una infusión caliente de tomillo puede usarse como enjuague para los pies y las axilas. ¿Olía como tú después de un baño de espuma y crema corporal de mango? No. ¿Olía a rancio y descomposición como en las películas? Tampoco. Era diferente. Más terroso, más orgánico, pero no necesariamente repulsivo. Y eso, amigo o amiga, es lo que no nos cuentan. Otro detalle crucial, la ropa. Porque la limpieza no es solo cuestión de cuerpo. La ropa absorbía mucho olor, y aunque no existían detergentes modernos, si se lavaban con ceniza, agua caliente y hierbas aromáticas. Las camisas de lino, por ejemplo, eran comunes entre mujeres de clase media y alta, y se cambiaban con frecuencia. ¿Sabes por qué? Porque el lino se seca rápido, se lava fácil y, aquí va el dato curioso, ayuda a reducir los olores corporales. Literalmente, usaban textiles que desodoraban. Y aquí entramos en uno de los temas más jugosos y menos hablados, la menstruación. En pleno siglo XXI sigue siendo tabú. Imagina en la Edad Media. Pero sorprendentemente, se hablaba de ella en los tratados médicos. Se usaban paños de lino doblados, sostenidos con cinturones o cordones especiales. Algunos textos recomiendan lavar estos paños con vinagre y dejarlos secar al sol para evitar el olor pútrido, una expresión que aparece en más de un manuscrito. Lo interesante es que se describe como algo a evitar, no como algo normal. Es decir, que había conciencia del olor, de cómo evitarlo, y de su impacto social. Otro mito que vale la pena romper es el de la nobleza olía mejor porque usaba perfumes. No necesariamente. De hecho, algunos perfumes medievales eran tan intensos, por contener almizcle animal o resinas pesadas, que hoy los consideraríamos apestosos. Y muchos nobles evitaban el agua por miedo a que abriera los poros y dejara entrar enfermedades, lo que a veces los hacía más olorosos que una campesina que se bañaba en el río cada 2 días. Entonces, ¿quién olía peor realmente? ¿Una condesa que se frotaba con ungüentos rancios y llevaba semanas sin mojarse un tobillo? ¿O una campesina que se restregaba con jabón casero hecho de grasa y ceniza? Ahí te dejo la pregunta. Piensa en eso la próxima vez que veas una serie de época. Y por si fuera poco, la Iglesia también metía las narices, literalmente, en el tema. Algunos predicadores aseguraban que las mujeres que olían a pecado eran más propensas a caer en la lujuria. Y esto dio lugar a todo un mercado de productos piadosos, velas aromáticas, aceites bendecidos, agua de rosas con oración incluida. Todo para purificar el cuerpo y, por extensión, el alma. Y aquí apenas estamos calentando. En la segunda parte de esta sección te cuento cómo describían los hombres de la época el olor femenino en poemas, cartas y hasta tratados filosóficos. Te aviso, hay partes románticas, otras absurdas, y unas cuantas francamente repugnantes. Pero todas dicen mucho de cómo se percibía el olor, y la mujer. Ahora sí,
Entremos en terreno más picante. ¿Qué pensaban los hombres medievales del olor de las mujeres? No todo eran guerras y cruzadas. Los hombres también escribían cartas de amor, poemas, y hasta manuales de cortesía que describían cómo debía oler una dama. Y la mayoría coincidía en algo. Una mujer con buen aroma era sinónimo de virtud, clase y deseo. Y no hablamos de Chanel número 5, sino de notas mucho más naturales. Por ejemplo, el trovador Guillaume de Machaut escribió en el siglo XIV. Su cuello olía a lirio fresco, su aliento era dulce como vino del mediodía, y su cuerpo era tibio como pan recién horneado. O sea, el tipo se inspiró en flores, vino y pan. ¿Poético? Sí. ¿Realista? Probablemente no. Pero lo interesante es que el olor era parte del imaginario romántico. Por otro lado, encontramos textos médicos y religiosos donde el olor de la mujer es visto con desconfianza. Un tratado inglés de 1385 decía: el cuerpo de la mujer, por su humedad y calor interno, produce vapores que, si no son bien limpiados, pueden perturbar el juicio del varón. ¿Qué rayos significa eso? Básicamente, si olías mal, podías volver loco a un hombre. Literalmente. La idea de que el cuerpo femenino podía influir en la mente del hombre a través del olor se mezcla con supersticiones, medicina premoderna y misoginia pura. Otro ejemplo. En el Speculum Maius, una enciclopedia medieval escrita por Vincent de Beauvais, se menciona que una mujer debía aromatizar su cama con pétalos secos para no ser rechazada por su esposo. Imagínate tener que perfumar tu colchón para que tu pareja te aguante. Ahora imagina que eso era una recomendación médica. Y si hablamos de higiene con fines sensuales, los baños también jugaban un rol. En muchos pueblos de Europa Central, los baños públicos eran escenarios de cortejo. Hay crónicas donde se describen baños mixtos donde hombres y mujeres compartían espacios, se perfumaban con aceites e incluso flirteaban. ¿Te suena a spa medieval con toque picante? Pues eso era. Ahora, ¿significa esto que las mujeres no olían mal? No necesariamente. Pero lo importante es que se daban cuenta, les importaba, y hacían algo al respecto. Y eso, para los estándares de la época, ya es un montón. Hablemos ahora de otro factor clave, el clima. No es lo mismo vivir en Noruega que en Sicilia. En los climas fríos, los cuerpos sudan menos, la ropa se seca más lento, y el uso de capas múltiples hace que los olores corporales se acumulen. En climas cálidos, el sudor es constante, pero también hay más acceso a baños al aire libre, ríos, y el secado al sol ayuda. Así que, ¿quién olía peor? Depende. No es una regla general. También había diferencias religiosas. En el mundo islámico medieval, por ejemplo, el baño era casi un ritual espiritual. Se recomendaba bañarse antes de la oración, y tanto hombres como mujeres usaban perfumes y aceites. De hecho, muchos viajeros europeos que visitaban el mundo árabe escribían con asombro sobre la limpieza excesiva de las mujeres allí. Lo cual es un dato muy revelador. Entonces, ¿por qué la imagen popular sigue siendo que las mujeres medievales europeas eran una nube andante de peste corporal? Culpa de dos cosas. La propaganda victoriana del siglo XIX, que demonizó el pasado para sentirse superior, y el cine. Películas y series adoran mostrar campesinos sucios y damiselas oliendo a cloaca. ¿Por qué? Porque es visualmente potente. Pero eso no lo hace cierto. Ahora, repasemos lo aprendido. Las mujeres medievales sí se preocupaban por su olor. Usaban productos naturales como hierbas, vinagres, cenizas y aceites. La ropa, especialmente el lino, jugaba un rol crucial en mantener la higiene. Había conocimiento médico y popular sobre el impacto del olor corporal. El olor estaba ligado al estatus social, la moralidad y la belleza. El mito de todos apestaban por igual es solo eso, un mito. Y todo esto sin duchas modernas, sin toallitas húmedas, y sin TikTok con hacks de limpieza. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Cómo olían realmente las mujeres medievales? La respuesta es, depende. Depende de su clase social, su región, su cultura, su acceso al agua, sus conocimientos y sus costumbres. Algunas olían a flores secas y cal viva. Otras, a tierra y sudor. Y otras, probablemente, a una mezcla extraña de pan horneado, ajo y menta silvestre. Pero decir que todas olían mal es como decir que hoy todas huelen a vainilla artificial. Un cliché perezoso que no resiste el más mínimo análisis. Así que la próxima vez que alguien te diga con tono burlón, «Ja, las mujeres medievales seguro apestaban», tú le respondes, «Sí, algunas».
Igual que tú después de 2 días sin bañarte y comiendo Doritos en tu cuarto. Porque el pasado no era más sucio, solo era diferente. Y si ya estás enganchado con este viaje aromático a través del tiempo, prepárate. En la siguiente sección vamos a meternos en los castillos y en las aldeas, para comparar cómo era la higiene de una reina versus la de una campesina. Spoiler, no siempre ganaba la reina. Vale, ya tenemos claro que no todas las mujeres medievales olían igual. Pero, ¿qué tanta diferencia había entre una mujer de la nobleza y una campesina en cuanto a higiene? ¿Era realmente mejor vivir en un castillo que en una aldea? Bueno, sí no. Porque en este capítulo de la Edad Media no era como crees. Vamos a compararlas frente a frente. Round 1. El acceso al agua. La gran diferencia comienza con el agua. Las mujeres campesinas vivían cerca de ríos, arroyos o pozos comunales. Tenían acceso directo al agua, aunque no siempre limpia. La usaban para lavar ropa, asearse y cocinar. ¿El truco? Lo hacían temprano, antes de que el ganado empezara a contaminar el río aguas abajo. Mientras tanto, en los castillos, sorpresa, el agua era un lujo. Muchos castillos estaban en lo alto de colinas por razones defensivas, pero eso hacía difícil el acceso al agua fresca. Tenían que almacenarla en cisternas o traerla en cubos desde abajo. Así que bañarse no era tan habitual como uno esperaría. En resumen, las campesinas tenían más contacto diario con el agua que muchas nobles. Punto para las aldeanas. Round 2. Baños y aseo personal. ¿Te imaginas a una dama de la corte metiéndose a una bañera con pétalos de rosa? Bueno, no es tan fantasía. Las nobles tenían sirvientas que preparaban baños con aceites esenciales y leche. Sí, leche, para suavizar la piel. Pero esto no era todos los días. A veces, una vez al mes. ¿Por qué? Porque el agua no era fácil de calentar, y el baño era un evento que requería horas de preparación. Además, existía el miedo al baño caliente, que supuestamente abría los poros y debilitaba el cuerpo. En cambio, las campesinas no tenían tinas de cobre, pero sí baldes, cubetas y acceso al río. Se lavaban más seguido, al menos parcialmente. Frotaban sus axilas y partes íntimas con paños humedecidos, muchas veces con agua mezclada con ceniza y vinagre. Menos glamoroso, pero más frecuente. ¿Quién ganaba en higiene cotidiana? Punto para las campesinas otra vez. Round 3. Perfumes y cosméticos. Ahora sí, la nobleza saca ventaja. Las damas de alta cuna usaban perfumes, aceites aromáticos y polvos florales para perfumar su cuerpo, ropa e incluso su cabello. Tenían cofres con esencias de lavanda, sándalo, mirra, almizcle y rosa. Incluso algunas utilizaban manzanas olorosas, una especie de esfera perforada que contenía hierbas aromáticas y se colgaba del cinturón como un ambientador portátil. Las campesinas hacían lo que podían. Usaban hierbas silvestres, como tomillo o menta, que colgaban dentro de sus blusas para disimular olores. También se frotaban con flores frescas antes de fiestas o encuentros. Pero la perfumería de alto nivel no estaba a su alcance. Eso sí, cuidado con idealizar los perfumes nobles. Muchos eran intensos, incluso nauseabundos para los estándares actuales. ¿Has olido alguna vez almizcle animal puro? Spoiler, no huele a fresco precisamente. Round 4. Ropa y su lavado. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Las nobles tenían decenas de vestidos, pero no lavaban la ropa con frecuencia. ¿Por qué? Porque era un proceso lento y peligroso para las telas finas. En cambio, usaban camisas interiores de lino que sí se cambiaban y lavaban con regularidad. El lino absorbía el sudor y protegía los vestidos. ¿Ingenioso? Mucho. ¿Limpio? Relativamente. Las campesinas, por otro lado, tenían menos ropa, pero la lavaban más seguido. Se remangaban, se iban al río, y restregaban la ropa con ceniza y jabón casero hecho de grasa animal. ¿Era cómodo? No. ¿Funcionaba? Bastante. Además, al secarse al sol, las telas tomaban un aroma bastante más agradable del que imaginas. Round 5. Cabello y cuidado capilar. Las nobles usaban peines de hueso, aceites y trenzas elaboradas. Se lavaban el pelo con infusiones de ortiga o vinagre, pero no con la frecuencia moderna. Muchas veces lo cubrían con cofias para mantenerlo limpio más tiempo. También tenían sirvientas que les desenredaban el cabello, lo que evitaba acumulaciones de suciedad. Las campesinas llevaban el pelo recogido y se lo lavaban cuando podían, pero sin muchos recursos. A veces usaban ceniza mezclada con grasa como champú rudimentario.
También se cepillaban con peines rústicos o los dedos. Pero lo más común era el cabello trenzado, que se mantenía más limpio y protegido. Round 6. Higiene íntima. Este punto es esencial. Las damas nobles usaban paños de lino que se cambiaban regularmente durante la menstruación. Estos se lavaban con agua caliente, vinagre y se secaban al sol. Las campesinas también usaban trapos reutilizables, aunque a veces tenían que improvisar con lana o hierbas secas. El acceso al agua influía directamente en cómo manejaban la higiene íntima. Pero ambas sabían lo que hacían. Conclusión de este round social. No es tan simple como las ricas olían mejor. En muchos casos, las campesinas llevaban una rutina más higiénica simplemente porque tenían que hacerlo. El contacto con el trabajo físico y la comunidad exigía una limpieza más práctica y constante. Mientras tanto, muchas nobles, encerradas en castillos fríos, sin agua corriente y con miedo a los baños calientes, a veces terminaban oliendo a encierro, a polvo y a perfume rancio. Y esto no lo digo yo. Lo dicen los propios textos históricos. ¿Quieres una cita brutal? En un documento de la corte francesa del siglo XIV, un noble escribe a su esposa: «Ruego que uses las hierbas frescas que te envié, pues la última vez que te abracé, la humedad de tu cuerpo era más propia de una bodega que de una dama». Sí, esto era una indirecta en plena Edad Media. El ghosting de la nobleza. Y hay más. En textos islámicos de la misma época, las mujeres ricas tenían esclavas encargadas exclusivamente de frotarles los pies, perfumarles el cabello y preparar baños de flores. Pero eso no era higiene, eso era opulencia. Así que aquí va la gran revelación de esta sección. La limpieza no dependía de la riqueza, sino del conocimiento, la práctica y el acceso al agua. Por eso, si viajas en el tiempo y tienes que elegir entre ser una campesina junto a un río o una princesa encerrada en una torre, piénsalo 2 veces. Y si pensabas que la diferencia entre castillos y aldeas ya estaba clara, espera, que hay más. Round 7. Baños portátiles y privacidad. Uno de los inventos más sorprendentes de la nobleza eran las bañeras móviles. Se trataba de estructuras de madera o cobre que se armaban dentro de los aposentos. Para llenarlas, se necesitaban varias sirvientas trayendo agua caliente en cubos. Y sí, la señora se bañaba mientras las criadas se quedaban alrededor para ayudarla a frotarse. ¿Privacidad? Cero. Pero era el precio del lujo. Ahora, baja al pueblo. Una campesina no tenía bañera, pero sí cierta autonomía. A menudo se bañaba sola en el río, en un rincón apartado. Algunas incluso construían estructuras improvisadas con telas y ramas para cubrirse mientras se lavaban. ¿Privacidad total? No, pero probablemente más que una condesa rodeada de testigos. Round 8. Las supersticiones del agua. En la nobleza, el baño era un arma de doble filo. Aunque se valoraba la limpieza, muchos creían que el agua abría los poros del cuerpo a las enfermedades. Por eso algunas mujeres preferían usar perfumes intensos en lugar de bañarse. Incluso se cuenta que la reina Isabel I de Inglaterra, siglos después, solo se bañaba una vez al mes si era necesario. Las campesinas, por pura necesidad, ignoraban esos miedos. Tenían menos miedo al agua, y más miedo a oler mal frente a sus vecinos. Porque aquí viene un dato curioso. En las aldeas, el olor corporal era un chisme. Si alguien dejaba de lavarse, se sabía. La comunidad vigilaba. El prestigio pasaba por lo que hacías y cómo olías. Round 9. Herencias culturales e higiene. En Europa del Este, muchas comunidades campesinas practicaban baños de vapor parecidos a las saunas, conocidos como banias en Rusia. Las mujeres se reunían en estas cabañas calientes para sudar, lavarse y hasta parir. El calor eliminaba bacterias, el vapor abría los poros, y los aceites esenciales se esparcían por la piel. En cambio, en el occidente feudal, esas prácticas eran vistas con sospecha. Demasiado paganas, demasiado sexuales, demasiado relajantes. Así que mientras una campesina rusa salía de su baña oliendo a eucalipto, una noble francesa evitaba bañarse por miedo al demonio del vapor. Round 10. Ritos de paso y limpieza. En muchas comunidades medievales, ciertos eventos de la vida femenina iban acompañados de rituales de limpieza. El matrimonio, el parto, la llegada del primer periodo, todos tenían baños ceremoniales. Las nobles recibían baños perfumados, masajes y peinados complejos antes de su noche de bodas. Las campesinas, por su parte, se sumergían en el río, a menudo ayudadas por otras mujeres del pueblo que cantaban canciones tradicionales. En ambos casos, la higiene no era solo física, era simbólica. El agua limpiaba,
Sí, pero también transformaba. Era un acto de renacimiento. ¿No te parece hermoso? Round 11. Viajes y olores en el camino. Viajar en la Edad Media era sudar. Las nobles, al salir de sus castillos, llevaban con ellas cofres con perfumes, paños, peines, botellas de vinagre y esencias. Algunas incluso contrataban sirvientas de fragancia cuya única tarea era perfumarlas cada pocas horas. ¿En serio? Las campesinas no viajaban tanto, pero cuando lo hacían, por ferias, migraciones o visitas, llevaban bolsas de hierbas secas que colgaban en la ropa para mitigar el olor del camino. El romero era el favorito. También el tomillo, que actuaba como desinfectante natural. Round 12. ¿Qué pensaban los otros de ellas? Aquí entra el testimonio de viajeros y cronistas. El árabe Ibn Battuta escribió, al visitar algunas regiones de Europa: las mujeres del norte son fuertes, limpias de cuerpo, y gustan de perfumar sus cabellos con savia caliente. Un comerciante veneciano anotó: en las aldeas del norte, las mujeres usan más agua que los hombres, y su olor es más fresco en los días de verano. Y otro más, desde Bizancio: las damas de la corte son como rosas marchitas, bellas a la vista, pero cuyo aroma se pierde por miedo al agua. Toma eso, nobleza. Round 13. Enfermedades e higiene. Otro factor que hace pensar que las campesinas estaban más limpias: la peste. Las epidemias solían atacar con más fuerza a las ciudades y castillos. ¿Por qué? Porque la acumulación de personas, la falta de ventilación y la escasa limpieza de las letrinas creaban un caldo de cultivo perfecto. En cambio, en zonas rurales, el aire era más limpio, la gente vivía más dispersa, y se lavaban más al estar más expuestos a la naturaleza. Las aldeanas sobrevivían más por lógica higiénica que por ciencia médica. Round 14. Maquillaje y efectos secundarios. Las nobles usaban maquillaje blanco hecho de plomo. Sí, plomo. ¿Consecuencias? Olor metálico, úlceras en la piel, y en algunos casos, pérdida del olfato. También usaban perfumes a base de orina de gato, ámbar gris, vómito de ballena, y extractos animales. No precisamente fragancias frescas. Las campesinas, en cambio, usaban maquillaje natural: arcillas, polvos de plantas, jugo de frutas. ¿Menos glamoroso? Quizá. ¿Más seguro y con mejor olor? Definitivamente. En el blanco conclusión de esta sección. A veces, menos es más. En la Edad Media, tener menos acceso al lujo no significaba oler peor. Muchas veces, al contrario, las campesinas, al estar en contacto constante con el agua, el aire libre y la necesidad de mantenerse limpias para sobrevivir, lograban una higiene más funcional. Mientras tanto, muchas damas nobles se perdían en perfumes intensos, supersticiones sobre los baños y rutinas donde la apariencia importaba más que el aroma real. Así que la próxima vez que imagines una princesa medieval en su castillo, imagina también que quizás debajo de ese vestido bordado había semanas sin agua. Y cuando pienses en una campesina lavando ropa junto al río, tal vez, solo tal vez, era ella quien olía más a limpio. Cuando piensas en un baño medieval, te imaginas una tina sucia, agua fría y alguien gritando: no desperdicies el agua. Bueno, no vas tan desencaminado, pero la historia es mucho más compleja y mucho más interesante de lo que parece. Primero, empecemos con la frecuencia. Hay una idea muy extendida de que la gente en la Edad Media se bañaba una vez al año. Es un mito. Falso y absurdo. Es verdad que no se bañaban todos los días como nosotros, pero tampoco eran inmunes a los malos olores. Muchas mujeres medievales, dependiendo de su clase social y del clima, se bañaban al menos una vez a la semana, y algunas más a menudo. En ciudades grandes como París o Florencia, existían baños públicos. Sí, baños comunales, con salas separadas para hombres y mujeres. Eran centros sociales, algo así como los spas medievales. Allí se bañaban, se lavaban el cabello, e incluso recibían masajes. Algunas crónicas dicen que la experiencia era tan placentera que ciertos monjes la consideraban peligrosamente cercana al pecado. Ahora, en las aldeas, la historia era distinta. La gente se bañaba en tinas de madera o en el río. Y no se metían todos juntos como en una caricatura. Las familias se turnaban. Se llenaba una tina, y el orden solía ir de mayor a menor. Primero el padre, luego la madre, luego los hijos. Por eso viene la expresión: no tires al bebé con el agua sucia. Las mujeres, en especial, solían buscar momentos de privacidad. A veces se bañaban al anochecer,
cuando ya no había gente cerca del río. Otras veces en la madrugada. También podían calentar agua y bañarse por partes. Primero el rostro, luego el torso, y al final las piernas. Este baño por secciones era común incluso en la nobleza. ¿Y qué usaban para bañarse? Aquí es donde la cosa se pone buena. El jabón como lo conocemos no era común. Pero sí existían formas de limpiarse. Jabón de ceniza y grasa animal, típico del campo. Se hacía en casa, olía raro, pero limpiaba. Infusiones de hierbas, lavanda, salvia, tomillo e incluso ortiga. Se preparaban en ollas, se colaban y se usaban como enjuague. Vinagre de manzana, sí, el mismo de hoy. Se mezclaba con agua para limpiar el cuero cabelludo y eliminar bacterias. Arcillas y barro. En zonas rurales, el barro se usaba para esfoliar la piel. Se aplicaba, se dejaba secar y luego se enjuagaba. Spa medieval al natural. También existían los baños aromáticos, reservados para ocasiones especiales. Bodas, nacimientos, celebraciones religiosas. Se llenaban tinas con pétalos de flores, aceites esenciales y leche. Algunas mujeres creían que esto rejuvenecía la piel. ¿Cierto? ¿Quién sabe? ¿Agradable? Seguro. Y ojo, que el baño no era solo físico. En muchos casos, tenía un componente espiritual. En conventos, por ejemplo, las monjas se bañaban antes de rezos importantes. Algunas órdenes religiosas incluso regulaban cuántas veces a la semana podían bañarse. ¿La razón? Equilibrar la limpieza del cuerpo con la pureza del alma. En la cultura islámica medieval, los baños eran una obligación religiosa. El hammam era el lugar donde mujeres y hombres, en horarios separados, se reunían para lavarse, conversar y relajarse. Las mujeres musulmanas medievales probablemente tenían las rutinas de baño más avanzadas de toda la Edad Media. Usaban aceites perfumados, esfoliantes naturales y técnicas de vapor que hoy serían la envidia de cualquier spa. Mientras tanto, en Europa occidental, el baño entró en crisis tras la peste negra. Se pensaba que el agua abría los poros al miasma, el aire corrupto que traía enfermedades. Como resultado, mucha gente evitó bañarse durante años. Pero las mujeres no lo dejaron por completo. En lugar de baños largos, optaron por el baño seco, frotarse con paños de lino húmedos, usar talcos de avena o harina y rociarse con aguas florales. ¿Ingenioso? Totalmente. Y aquí va una joya de la historia: los libros de recetas de baño. Sí, como los de cocina, pero para el baño. Algunos manuscritos explican paso a paso cómo preparar baños especiales. Ejemplo de uno del siglo XIV. Para que la mujer conserve frescor en los días cálidos. Tome una olla de agua hervida, añada pétalos de rosa, hojas de menta y una cucharada de vinagre blanco. Déjese enfriar. Sumérjase por no más de media hora y seque con paños blancos al sol. Literalmente, un tutorial medieval de TikTok. Y por si creías que eso era todo, ¿sabías que había mujeres especializadas en ayudar a otras a bañarse? Eran algo así como asistentes de baño. En las casas nobles, ayudaban a preparar el agua, frotar la espalda, peinar el cabello y aplicar aceites. Eran una mezcla de sirvientas, masajistas y consejeras. Y muchas veces eran las verdaderas sabías de la higiene femenina. Finalmente, hay que hablar del baño como momento íntimo. No era raro que las parejas se bañaran juntas en los baños públicos. De hecho, en algunos lugares, se construyeron pequeñas salas dentro de los baños comunales para parejas casadas. Eran lugares de intimidad, de conversación, de cuidado mutuo. Porque en la Edad Media, el baño también podía ser amor. Sigamos con los secretos del baño medieval. Ya sabemos que se usaban hierbas, infusiones y aceites. Pero, ¿cómo se aplicaban? ¿Existían esponjas? ¿Cepillos? Pues sí. Se utilizaban esponjas naturales, extraídas del mar o creadas con fibras vegetales como lino enrollado. En zonas costeras, las esponjas marinas eran comunes y muy valoradas. Se sumergían en agua aromatizada y se pasaban por el cuerpo como si fuera una caricia limpia. En zonas rurales, se improvisaba con manojos de ramas blandas o sacos de tela con jabón dentro. Algo así como las esponjas esfoliantes actuales. También había rasquetas de madera, que servían para quitar el exceso de agua y esfoliar la piel. Sí, un esqueje medieval. Se frotaba la piel tras el baño para dejarla limpia y aireada, como decían los tratados. Uno de los textos más curiosos es del médico Arnaldo de Vilanova, quien escribió en el siglo XIII que una mujer sana debe lavarse cada 3 días con agua tibia,
frotarse con esponja de lino, y secar su cuerpo al sol, que purifica más que cualquier ungüento. Esto no solo muestra que el baño era visto como algo saludable, sino también como parte de una rutina preventiva. Se creía que la piel sucia atraía enfermedades. Así que muchas mujeres hacían esfuerzos conscientes por mantenerse limpias, aunque no pudieran bañarse todos los días. Otra fuente fascinante es el Tacuinum Sanitatis, un manuscrito medieval ilustrado que muestra escenas de la vida cotidiana, y entre ellas, el baño. Se ven mujeres peinándose, lavándose en tinas, aplicándose aceites. Las ilustraciones son detalladas y revelan algo importante. El cuidado del cuerpo era visto como algo bello y natural. Y hablando de belleza, muchas mujeres usaban baños como tratamientos de piel. Aquí van algunas recetas reales extraídas de manuscritos de la época. Baño suavizante, leche de cabra, avena molida, pétalos de malva. Baño contra malos olores. Agua hervida con clavo, laurel y vinagre de manzana. Baño de purificación espiritual. Agua bendita mezclada con sal marina, usada antes de las confesiones importantes. Algunos incluso tenían reglas específicas. Por ejemplo, en los conventos, se regulaba cuántos baños podía tener una monja por semana. En algunos casos, 1. Pero se permitían baños extras por enfermedad, menstruación o penitencia. También se hablaba del olor del alma. En la literatura mística, se decía que quien vive en pureza, huele dulce al Señor. Esta idea espiritual mezclaba higiene con virtud. Por eso, las mujeres más piadosas se esforzaban por mantenerse limpias, no solo por salud, sino por devoción. ¿Y qué pasaba cuando alguien no se bañaba? Bueno, eso también está documentado. En ciertos textos de juicios medievales, se menciona el delito de pestilencia. Gente que era denunciada por oler tan mal que resultaban ofensivos en espacios públicos. En un juicio de Florencia del año 1372, una mujer fue acusada de empañar el aire de la plaza con su hedor insoportable. Literalmente una denuncia por apestar. Pero no todo era tragedia. En otros lugares, como Constantinopla, los baños públicos eran fuente de alegría. Las mujeres iban en grupo, se contaban secretos, compartían jabones y perfumes, y usaban el tiempo para relajarse. Algunas hasta llevaban música. Era como ir a un spa con tus amigas, pero versión siglo XIV. Y si te estás preguntando si el baño era solo para adultos, la respuesta es no. Los bebés también eran bañados con frecuencia. Las parteras instruían a las madres para lavar al recién nacido con agua tibia, infusión de caléndula, y luego envolverlo en paños limpios. Incluso había canciones de baño, una especie de nanas medievales. ¿Y los adolescentes? Ahí la cosa se complicaba. Con los cambios hormonales, muchas jóvenes eran instruidas por sus madres o nodrizas sobre cómo mantener la fragancia corporal, especialmente cuando empezaban a recibir pretendientes. Se les enseñaba a usar perfumes caseros, cambiar los paños interiores y lavar el cabello con frecuencia para mostrar virtud. O sea, limpieza como símbolo de estar lista para el matrimonio. Y hablando de matrimonio, algunas culturas realizaban baños rituales justo antes de la boda. En Escocia, por ejemplo, la braí del Guas incluía agua de mar, flores silvestres y ramas de pino. En el mundo islámico, el baño antes de la noche de bodas era obligatorio y profundamente simbólico. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. El baño medieval era mucho más que una cuestión de higiene. Era identidad, era religión, era comunidad, era belleza, era salud, era deseo. No se bañaban todos los días. No tenían regaderas con presión. Pero tampoco eran cavernícolas sucios. Había sabiduría, creatividad y costumbre. Y sobre todo, había conciencia de cuerpo. Un cuerpo que merecía cuidado, respeto y hasta celebración. Así que, la próxima vez que alguien diga en la Edad Media nadie se bañaba, tú puedes responder con confianza. Si se bañaban, con vinagre, rosas, y a veces más estilo que tú después del gimnasio. Porque aunque no tenían duchas de hidromasaje, tenían arte, ritual y alma. Prepárate, porque en esta sección vamos a abrir un baúl que pocas veces se destapa con honestidad. La ropa interior, la menstruación y cómo se limpiaban realmente las mujeres medievales. Y lo haremos con pruebas, no con prejuicios. Primero, hablemos claro. ¿Usaban ropa interior las mujeres medievales? La respuesta corta es sí y no. Porque la ropa interior como la conocemos hoy, bragas, calzones, tangas, no existía de forma universal. Las mujeres de clase alta solían usar camisas largas de lino,
que llegaban hasta las rodillas. No llevaban nada debajo. Esa camisa servía como barrera entre el cuerpo y el vestido. En cambio, en regiones más frías o durante el invierno, algunas mujeres usaban lo que hoy llamaríamos calzones de lino, atados con cordeles a la cintura. Estos eran incómodos y poco comunes, pero ofrecían algo de protección en los días fríos o durante la menstruación. Y hablando de menstruación, ¡boom! Vamos directo a eso. ¿Cómo gestionaban su ciclo menstrual? No había tampones, ni toallas higiénicas industriales. Pero no significa que no hacían nada. Usaban paños de lino doblados, sostenidos con cinturones de tela, o pequeñas cuerdas atadas a la cintura. Estos paños eran reutilizables y se lavaban después de cada uso. Se secaban al sol, porque se creía que la luz solar purificaba y mataba malos olores. En los hogares más humildes, los paños eran reemplazados por trapos viejos, lana suave, o incluso musgo seco en zonas rurales. Sí, musgo. Sorprendentemente absorbente y bastante común. ¿Incómodo? Claro. ¿Funcional? Bastante. ¿Higiénico? Lo suficiente para los estándares de la época. Ahora, una joya medieval, los libros de medicina. En ellos se encuentran consejos sobre cómo tratar el dolor menstrual, los olores y las irregularidades del ciclo. Por ejemplo, un texto del siglo XII recomienda, para limpiar la zona íntima y evitar el hedor durante los días rojos, lavar con agua de manzanilla y hojas de laurel, y cambiar los paños al menos 3 veces por día. ¿Quién dijo que no había higiene? Y ojo con esto, muchas mujeres usaban infusiones herbals no solo para limpiar, sino también para calmar los cólicos. Entre las favoritas, la artemisa, el jengibre seco y la ruda. Estas plantas también se usaban para baños vaginales suaves, hechos con agua tibia y un pequeño recipiente llamado pocillo de purificación. ¿Suena sofisticado? Es que lo era. Aunque no tenían antibacteriales ni duchas íntimas, sí tenían conocimiento de su cuerpo y remedios caseros efectivos. Ahora hablemos de los tabúes. La menstruación, en muchos lugares, era vista como algo impuro. Algunos textos religiosos incluso sugerían que una mujer no debía tocar los alimentos ni dormir con su marido durante esos días. Pero en la práctica, muchas mujeres ignoraban estas reglas, especialmente las campesinas. Ellas no podían darse el lujo de detener su rutina. En cambio, en la nobleza, había días de retiro femenino. Las damas pasaban tiempo en sus habitaciones, rodeadas de sus sirvientas, aplicando aceites, perfumando los paños y escribiendo en sus diarios personales. Sí, hay diarios medievales donde se describen las sensaciones y molestias del ciclo. Ejemplo real. Una joven noble inglesa del siglo XIV escribió: «Hoy el flujo ha sido pesado, pero las hierbas de Agnés lo han mitigado. Agradezco al cielo el saber de las mujeres mayores». Testimonio directo del pasado. Y no creas que el mundo islámico o judío medieval se quedaba atrás. Las mujeres musulmanas, por ejemplo, tenían rutinas detalladas para la limpieza íntima post-menstruación, que incluían baños completos con jabones de oliva y aguas perfumadas. En el Talmud, se mencionan instrucciones similares para purificarse al final del ciclo. Pero volvamos a lo que realmente nos interesa. ¿Olía mal? No tanto como crees. Los paños se lavaban a diario, se secaban al sol y muchas veces se aromatizaban con lavanda, albahaca o salvia. Además, la dieta medieval, baja en azúcar y procesados, hacía que los fluidos corporales fueran menos agresivos que los nuestros hoy. Sí, leíste bien, nosotros olemos peor que ellos en ciertos aspectos. Y hay más. Algunas mujeres aplicaban polvos naturales, como arcilla blanca, harina de avena o incluso carbón activado, para mantener la zona seca y fresca. Otros textos recomiendan vinagre diluido como desodorante natural. Y atención con esta práctica sorprendente, el uso de conchas marinas. En algunas regiones costeras, se colocaban conchas pequeñas y planas dentro de la ropa interior improvisada, para retener el paño en su lugar. Un invento simple pero genial. Ahora bien, no todo era perfecto. Había riesgos, infecciones, irritaciones y problemas si los paños no se lavaban bien. Pero las mujeres sabían esto. Por eso, en comunidades rurales, existían sabías o curanderas que enseñaban a las jóvenes cómo manejar la menstruación sin caer en enfermedades. Una de ellas, en un manuscrito catalán del siglo XV, dejó escrito: «La doncella que no lava su paño verá su flor marchitarse antes del día de bodas». Una amenaza, con higiene incluida, y por supuesto, estaba la dimensión social. En algunos pueblos, las mujeres menstruantes no podían entrar a la iglesia. En otros,
Se les apartaba en pequeñas habitaciones llamadas casas de la luna. Pero muchas aprovechaban ese aislamiento para descansar, compartir historias y hacer comunidad entre mujeres. Porque sí, la menstruación también era un espacio de sororidad, aunque a escondidas. Hemos hablado de lo práctico, pero la Edad Media también estaba llena de creencias extrañas, y a veces francamente ridículas, sobre la menstruación. Por ejemplo, se decía que una mujer menstruando podía hacer que el vino se volviera vinagre solo con mirarlo, que las flores se marchitaban si ella caminaba cerca. Incluso hay textos que afirman que podía descomponer un espejo solo con su reflejo. Sí, la regla convertida en arma de destrucción medieval. ¿De dónde venía todo esto? En parte, de la medicina griega antigua que aún influía en la Edad Media. Según Hipócrates y Galeno, el cuerpo femenino era húmedo y frío, y la menstruación era una forma de purgar el exceso de sangre. Por eso se creía que si una mujer no menstruaba, se volvía loca o se hinchaba hasta enfermar. Esto llevó a prácticas que hoy nos parecerían absurdas: sangrías, dietas específicas y baños forzados para provocar el flujo. Pero entre todo ese caos, muchas mujeres desarrollaron sus propias formas de cuidarse. Algunas usaban ejercicios suaves o hierbas como la albahaca y la artemisa para regular el ciclo. También sabían que ciertos alimentos, como el ajo o el vino caliente, podían intensificar el sangrado. Y no solo eso. En muchas culturas, la sangre menstrual tenía un simbolismo poderoso. En algunas regiones celtas, se consideraba una fuente de sabiduría y fertilidad. Hay leyendas donde las sacerdotisas menstruaban juntas durante la luna llena, como parte de un rito natural. Incluso en la Europa cristiana, algunos textos apócrifos decían que María, la madre de Jesús, no tuvo flujo por ser pura. Y esa frase sirvió de base para siglos de tabú. A partir de ahí, se asoció la menstruación con lo impuro, lo débil, lo sucio. Y ahí es donde la higiene íntima se volvió crucial. Porque si el cuerpo femenino era visto como impuro, la limpieza se volvió casi un acto de defensa. Muchas mujeres se obsesionaron con eliminar olores, ocultar manchas y disimular los efectos del ciclo. Por eso las recetas caseras de limpieza íntima se multiplicaron: infusiones, ungüentos, vapores de hierbas. Algunas incluso usaban piedras calientes envueltas en paños para cerrar el vientre después del sangrado. ¿Suena extremo? Lo era, pero también era su forma de tomar control. Y aquí entra un tema que casi nunca se menciona: la relación entre menstruación, deseo y fertilidad. En ciertos textos de medicina y astrología, se decía que la mejor época para concebir era justo después del ciclo. Las mujeres lo sabían. Por eso, algunas parejas planificaban sus relaciones íntimas en función del calendario lunar y del calendario menstrual. También se pensaba que el olor menstrual tenía efectos afrodisíacos. Sí, así como lo oyes. Algunos tratados árabes decían que la sangre menstrual, bien purificada, era el aroma secreto del cuerpo fértil. Incluso había perfumes que imitaban esa mezcla de hierro, sal y almizcle. ¿Revolucionario? ¿Raro? ¿Poético? Tal vez las tres cosas a la vez. Y claro, también estaban las prácticas más raras. En zonas rurales de Escandinavia, algunas mujeres quemaban sus paños menstruales como ofrenda para asegurar cosechas. En el mundo eslavo, se enterraban cerca de la entrada de la casa para proteger contra espíritus malignos. En África del Norte, se usaban gotas de sangre en rituales de iniciación femenina. Cada cultura, su mito. Ahora bien, volvamos a la limpieza. ¿Qué pasaba cuando no había paños limpios o acceso al agua? Las mujeres improvisaban. Algunas usaban capas de hojas grandes, otras acolchaban su ropa interior con lana seca. También se colocaban entre las piernas pequeños sacos de tela con arena caliente para absorber la humedad. Y si una mujer no manejaba bien su higiene, se notaba. En documentos judiciales hay denuncias de esposos que se quejaban del hedor de su esposa durante los días sangrientos. En algunos casos extremos, incluso hubo anulaciones matrimoniales por falta de limpieza íntima. O sea, si no te cuidabas, podías perder al marido. Injusto, sí, pero real. Eso sí, también hubo avances. Con el tiempo, algunas ciudades comenzaron a vender paños íntimos ya lavados en mercados femeninos. También aparecieron polvos para el aliento del vientre, una mezcla de hierbas que se usaba como desodorante natural. Y en ciertas casas nobles, las mujeres tenían cajas de limpieza con aceites, paños y fragancias personales. Estas cajas eran su tesoro. Algo así como un neceser del siglo XIV. Y aquí va un detalle final hermoso.
En algunos monasterios femeninos, las monjas más viejas enseñaban a las más jóvenes cómo cuidar su cuerpo. No solo con oraciones, sino con conocimiento práctico. Dejaban manuscritos con consejos íntimos, recetas de limpieza e incluso diagramas del cuerpo. Porque aunque no usaban la palabra empoderamiento, eso era exactamente lo que hacían. En el blanco, conclusión de esta sección. La higiene íntima medieval fue mucho más que trapos y tabúes. Fue un campo de ingenio, sabiduría femenina, resistencia cultural y, sí, dignidad. Las mujeres medievales, con pocos recursos, sin químicos y enfrentando supersticiones brutales, crearon sus propios sistemas de cuidado íntimo. Y eso es algo que merece admiración. Así que la próxima vez que alguien diga en la Edad Media las mujeres no usaban ropa interior y andaban sucias, tú puedes responder: sí, no usaban Victoria's Secret, pero tenían conocimiento, rutinas, y hasta perfumaban sus paños menstruales con lavanda. ¿Y tú? Porque cuidar el cuerpo no es una moda moderna. Es una sabiduría ancestral. Y las mujeres medievales, aunque sin braguitas de encaje, lo sabían mejor que nadie. Hasta ahora hemos hablado de higiene y limpieza. Pero, ¿qué pasaba con el deseo? Con el olor que no solo evita el rechazo, sino que atrae, seduce, conquista. En esta sección entramos a un mundo de perfumes medievales, cosméticos caseros y fragancias con historia. Porque sí, en la Edad Media también existía el concepto de oler bien, solo que no significaba lo que tú crees. Primero, una pregunta básica: ¿qué era considerado un buen olor en la Edad Media? Spoiler: no era el aroma a fresa salvaje ni brisa marina. El olfato medieval estaba entrenado para identificar notas naturales, intensas y muchas veces animalescas. Los olores más deseables eran almizcle, sí, del ciervo almizclero, real y crudo. Ámbar gris, una sustancia extraída del vómito de cachalote. Resina de mirra. Incienso de iglesia. Rosa, sándalo, lavanda, canela y clavo. ¿Por qué? Porque estos olores eran raros, costosos y duraderos. Y en la Edad Media, oler a lujo era oler a poder. Las mujeres nobles se perfumaban no solo por estética, sino por estatus. En cartas, diarios y tratados encontramos expresiones como: entró a la sala y el aire quedó lleno de su aroma a sándalo, como si un ángel pasara por la corte. Literalmente, oler bien te convertía en una figura casi celestial. Pero, ¿cómo se producían estos perfumes? Aquí va la receta medieval típica. Se recolectaban flores o especias, rosas, jazmín, clavo. Se trituraban en morteros de piedra. Se mezclaban con aceite de oliva o grasa animal. Se calentaban al sol durante días, incluso semanas. Finalmente, se filtraban y se almacenaban en frascos de vidrio o cerámica. El resultado era un perfume aceitoso, intenso y a veces muy pesado. Nada de atomizadores ni sprays. Esto era puro perfume en su forma más cruda y poderosa. También se usaban bolsas aromáticas, saquitos de tela llenos de hierbas, que se colgaban del cuello, se metían en los escotes o se cosían a las faldas. Algunas mujeres incluso colocaban pequeños fragmentos de canela o clavo en sus peinados, para que el calor del cuero cabelludo activara el aroma. Y ojo, perfumarse no era solo para las nobles. En las aldeas, las mujeres usaban lo que tenían. Frotaban sus axilas con hojas de menta. Colgaban ramitas de romero en sus ropas. Se enjuagaban con infusiones de salvia antes de eventos importantes. Una campesina con acceso a un poco de lavanda silvestre podía competir dignamente con la nobleza, al menos en aroma. Ahora, hablemos de cosméticos. ¿Se maquillaban las mujeres medievales? Sí, y no solo para eventos especiales. El maquillaje tenía un lugar importante en el día a día, pero con diferencias sociales enormes. Las nobles usaban polvo blanco para la cara, hecho con tiza o, peligrosamente, plomo. Colorete hecho con raíces trituradas, como la rubia o remolacha. Tintura para labios a base de vino cocido o bayas oscuras. Col, polvo negro, para delinear ojos, importado del mundo árabe. En cambio, las campesinas se maquillaban con recursos naturales. Se frotaban mejillas con manzana roja. Usaban barro seco mezclado con agua como base para suavizar la piel. Aplicaban cera de abejas con un poco de ceniza para oscurecer pestañas. ¿El resultado? Natural, rústico, pero efectivo. Y aquí viene el dato sabroso. Muchos perfumes eran considerados afrodisíacos. Por ejemplo, en el libro del amor cortés, un texto del siglo XIII,
se recomienda a las mujeres perfumarse con una mezcla de raíz de jengibre, miel caliente, almizcle diluido, vino de canela. Se decía que esta combinación encendía los sentidos del varón y abría las puertas del placer mutuo. ¿Una poción de amor? Puede ser. Ahora, no todo era glamour. Algunos perfumes contenían sustancias cuestionables, como orina de gato, usada por su concentración de amoníaco, o grasa rancia de cerdo para fijar aromas. Por eso, aunque muchas mujeres olían caro, también olían fuerte. Y como todo en la Edad Media, el perfume tenía su significado espiritual. En textos religiosos, se decía que una mujer que huele bien honra a Dios, porque cuida su templo corporal. O sea, perfume igual a devoción. Pero cuidado, si te pasabas, podía ser vista como vanidosa o incluso bruja. Sí, en algunos juicios por brujería, el uso de ciertos perfumes fue citado como prueba de encantamiento. Otra práctica interesante era el uso de perfumes en la ropa interior. Se perfumaban los paños de lino con agua de rosas, o se ponía mirra en los corsés. En la cama, se rociaban las sábanas con esencias florales. Todo para crear una atmósfera sensual y divina. Y si crees que eso era solo cosa de Europa, error. En el mundo islámico, los perfumes eran ciencia. En Bagdad y Córdoba se escribieron tratados enteros sobre alquimia del perfume. Las mujeres usaban perfumes en capas. Uno para el cabello, otro para la piel, otro para la ropa. Y en Japón, durante el periodo Heian, las mujeres se perfumaban los cabellos con inciensos tan delicados que cada aroma contaba una historia. Ahora entremos en el terreno más íntimo. El olor como lenguaje del amor. Sí, porque en la Edad Media, el aroma de una persona no solo influía en la atracción, era considerado una extensión de su carácter. Y cuando una mujer quería seducir, o simplemente agradar, el perfume no era opcional. Era parte del juego de la conquista. Por ejemplo, las mujeres solían perfumar pañuelos y dárselos a sus enamorados. Esto no era solo un gesto romántico. Era un arma olfativa. El pañuelo iba con aroma a lavanda o sándalo, y se guardaba junto al pecho. Así, el hombre llevaba consigo el olor de su dama, literalmente. Y ellos también respondían. Algunos caballeros perfumaban sus cartas con un toque de mirra o resina de ciprés antes de enviarlas. Era su forma de decir, quiero que pienses en mí, con la nariz también. Y si hablamos de amor, hay que hablar de la cama. Los perfumes también jugaban un rol sexual. Algunas mujeres colocaban gotas de aceite esencial en zonas estratégicas, detrás de las orejas, en el cuello, en la parte interna de los muslos. No había Calvin Klein, pero sí había intención. Y cuidado, el olor del cuerpo no perfumado también tenía su atractivo. Algunos textos de amor cortés celebran el olor natural de la mujer después de un baño, o incluso después del trabajo. Lo que se valoraba no era solo oler a flores, sino oler a vida, a humanidad, a honestidad. Aquí va una joya de texto. En un poema francés del siglo XIII, un trovador escribe: amo el aroma de su piel recién sudada, que mezcla el campo con el cielo. Romanticismo medieval con sudor incluido. Ahora, ¿qué pasaba si una mujer olía mal? El rechazo no era solo personal. En la Edad Media, el olor corporal estaba ligado al pecado, la enfermedad o la mala fortuna. Una mujer que olía mal era sospechosa de estar enferma, de ser impura, o incluso de tener el demonio en el cuerpo. Así de extremo. Por eso, muchas mujeres se preocupaban obsesivamente por su aroma. Incluso las más pobres hacían esfuerzos mínimos. Frotarse con hierbas, colgar saquitos de lavanda en la ropa, cambiar los paños íntimos varias veces al día. En algunos casos, el mal olor era motivo de rechazo social. Se conocen cartas de anulación de compromiso por olor desagradable en días cálidos. Crudo, pero real. Incluso en conventos, las novicias eran instruidas en higiene personal como parte de su formación espiritual. Y sí, también existía el olor de la viuda, el olor de la doncella y el olor de la mujer casada, según ciertos tratados de fragancias. Cada etapa de la vida tenía un perfume ideal. Las jóvenes, flores frescas, agua de rosas. Las esposas, resina, lavanda, madera dulce. Las viudas, incienso, sándalo, mirra. Era como un código olfativo. Oías el perfume y sabías quién era. Y por supuesto, todo esto estaba envuelto en simbolismo. En muchas culturas medievales, el perfume no era solo estético, era protección espiritual. Se creía que los olores agradables alejaban a los demonios. Por eso,
Muchas mujeres rociaban sus ropas con esencias antes de salir de casa, o perfumaban las cunas de sus bebés con aceite de lavanda y salvia. En otras palabras, perfumarse era una forma de protegerse del mal y atraer el bien. Para cerrar esta sección, pensemos en esto. Hoy tenemos miles de opciones en perfumería. Notas de salida, de corazón, de fondo. Atomizadores, body mists, colonias. Pero la esencia del perfume, hacer sentir bien, gustar, proteger, es la misma que en la Edad Media. Solo que ellas lo hacían con morteros, paciencia y mucho ingenio. Así que la próxima vez que uses tu fragancia favorita, piensa en la mujer medieval que frotaba clavo en su cuello con el mismo propósito que tú. Sentirse bella, deseada y poderosa. Y recuerda, el perfume no solo es para oler bien, es para ser recordada. Hasta ahora hemos explorado cómo olían las mujeres medievales, qué usaban para perfumarse y cómo se cuidaban. Pero hay una pregunta aún más reveladora. ¿Qué opinaban los hombres de todo esto? Porque sí, los hombres medievales hablaban del olor femenino. Y mucho. Lo escribían en poemas, lo anotaban en cartas, lo incluían en tratados médicos y hasta lo usaban como argumento en disputas legales o religiosas. Para ellos, el olor de una mujer no era solo un detalle, era una declaración. Primero, el amor cortés. Los trovadores, esos poetas itinerantes del siglo XII y XIII, escribían versos donde el olor de la dama era símbolo de virtud, deseo y poder. Un famoso ejemplo es Guillem de Poitiers, quien escribió: «Cuando su aroma me envuelve, mis pecados se evaporan como la escarcha al sol». Así de literal, el perfume de una mujer podía purificarte. Y no era el único. Arnaud Daniel, otro trovador, decía que su dama olía como una misa recién cantada. Sí, como incienso sagrado. Para él, la fragancia de una mujer no era solo agradable, era divina. Esto se repite en cartas de amor. Un caballero inglés, escribiendo a su prometida en 1289, le dice: «Anhelo tu cuello perfumado más que las riquezas del rey. Tu olor vive en mi almohada, aunque estés lejos». Poesía medieval, versión naricilla enamorada. Pero no todo era romántico. En los textos médicos y religiosos, el olor femenino era muchas veces fuente de sospecha. Según algunos tratados, una mujer con olor ácido podía estar enferma del útero, ser infiel o incluso estar poseída. Sí, poseída, como en Necesita un exorcismo y un baño. Un texto médico francés del siglo XIV afirmaba: «Cuando la mujer huele a fermento, su matriz está desequilibrada. Debe tomar baños de laurel y evitar carnes rojas». O sea, el diagnóstico comenzaba por la nariz. Y aquí va otro ejemplo. En ciertos conventos, las novicias eran olfateadas por la Madre Superiora antes de ser aceptadas. Si su aroma no era puro, se les asignaban penitencias antes de entrar a la vida religiosa. Sí, el olor como filtro vocacional. Pero volvamos al amor. Algunos hombres celebraban los olores naturales. En un poema gallego del siglo XIII, un autor anónimo describe a su amada como fresca como la tierra mojada y dulce como el sudor de la risa. ¿Sudor de la risa? Eso es sensibilidad olfativa medieval. Y por supuesto, existía la comparación. En los textos más lascivos, el olor femenino se contrastaba con el de otras mujeres. En el romance de la dama y la sirvienta, un texto francés, se dice: «La dama huele a rosa y vino dulce, la criada, a cebolla y cal viva». ¿Clasismo aromático? Totalmente. Y sí, también existía el insulto basado en el olor. En textos legales, encontramos frases como «ella hiede como pozo seco» o «su presencia apesta más que su silencio». Brutal. Incluso en la sátira, el olor se usaba como burla. En La danza de los pecados, un poema alemán, se menciona: «La mujer de la gula lleva en su falda el aroma de los 13 platos que no compartió». Un ataque directo al ego y al olfato. Pero había excepciones. En culturas islámicas y hebreas medievales, los escritos masculinos sobre el olor femenino eran más sensuales y menos moralistas. En muchos textos sufíes, el aroma de una mujer era símbolo de unión espiritual. Un ejemplo del poeta andalusí Inazm dice: «Su olor queda en mis dedos como queda Dios en el alma después del rezo». Esa sí es poesía con fragancia mística. Y si vamos a Oriente, en el Japón medieval, los hombres valoraban el kaori, la fragancia personal, como atributo de elegancia. Algunos incluso llevaban cuadernos donde anotaban los olores de las mujeres que conocían. Huele a ciruelo, con nota de humo dulce, como si fueran perfumistas de alma romántica. En resumen,
Los hombres medievales no eran indiferentes al olor femenino. Lo amaban, lo temían, lo analizaban, lo celebraban y a veces, lo usaban para juzgar. Sigamos con los juicios medievales, pero esta vez, no del clero ni de la ley, sino de los propios hombres comunes y corrientes, maridos, amantes y cronistas que dejaron claro. El olor femenino era mucho más que perfume. Era una forma de control, deseo y a veces, obsesión. En muchas cartas privadas entre esposos, especialmente entre nobles, el olor de la esposa era tema central. En un intercambio entre un caballero francés y su mujer en el siglo XIII, se lee: «Te ruego uses la infusión de rosa que dejé en tu cofre, pues en nuestra última noche tu cuello olía a moho de tela vieja». Sí, nada como una queja romántica medieval para arruinar la pasión. Pero no solo se trataba de que olieran bien por estética. Muchos hombres relacionaban el olor con la moralidad. Una mujer que olía limpio era vista como casta, obediente y virtuosa. En cambio, una que olía fuerte podía ser señal de promiscuidad, enfermedad o rebeldía. Un tratado moral inglés del siglo XIV advierte: la mujer que se perfuma más allá de su esposo, anhela miradas ajenas. O sea, si olías muy bien, sospechoso. Si olías mal, indeseable. ¿Conclusión? Como siempre en la Edad Media, no había forma de ganar. Y eso no es todo. En textos religiosos, los hombres advertían a otros sobre los engaños del aroma femenino. Un predicador de Florencia dijo en una homilía: la mujer que perfuma su carne busca despertar serpientes en el corazón del varón justo. ¿Perfume igual a tentación? Sí, y lo decían en misa. Pero no todo era condena. Algunos hombres adoraban el olor femenino al punto de volverlo un fetiche espiritual. En la poesía mística persa, el olor de la mujer era metáfora del amor divino. El poeta Rumi escribió: ella pasó y el aire cambió. La tierra supo que Dios había visitado en forma de mujer. En ese contexto, el aroma no era pecado, era presencia sagrada. Ahora bien, en la vida cotidiana, muchos hombres describían el olor femenino como señal de identidad. En la literatura artúrica, los caballeros decían reconocer a sus damas por el perfume que dejaban al pasar. Es decir, olías como tú misma, y eso era tu marca. Y en las casas, ¿cómo influía esto? Algunos hombres compraban perfumes específicos para sus esposas. En los registros de una familia noble de Castilla, un señor documenta haber encargado aceite de jazmín para el cabello de su señora, por placer olfativo personal. ¿Control? ¿Romance? ¿Los dos? Pero el perfume también era un problema en tiempos de guerra. Los soldados a veces se quejaban de que las cartas perfumadas de sus esposas provocaban nostalgia dolorosa en el campamento. Oler a hogar dolía más que una herida. Por otro lado, los hombres pobres también tenían su percepción. Un campesino describía a su esposa como dulce como el pan horneado y limpia como el arroyo al amanecer. No había flores exóticas ni ámbar gris, pero sí una poesía del olor cotidiano. Y en lo legal, sí, el olor volvió a colarse. En juicios de divorcio, hubo declaraciones como: mi esposa no me permite acercarme, y cuando lo hace, hiede como pellejo viejo. Declaraciones así eran parte del expediente legal, porque oler mal podía ser argumento para la separación. Y lo más fascinante, algunos hombres defendían a sus mujeres por su olor. En un juicio de difamación, un esposo escribió: el que dice que mi dama hiede, no ha olido más que su propia envidia. Zas, defensa con poesía incluida. Finalmente, había hombres que entendían que el olor no era un accidente, sino un acto de intención femenina. En un tratado médico de la Universidad de Salerno, se dice: la mujer que sabe cuándo oler fuerte y cuándo suave, dominará el corazón del sabio y del bruto. Sí, lo sabían, el perfume era poder. En el blanco conclusión de esta sección. Los hombres medievales no eran indiferentes al olor de las mujeres. Lo adoraban, lo temían, lo criticaban, lo celebraban. El olor era para ellos una señal de amor, de salud, de virtud o de peligro. Y aunque a veces lo usaron como arma para controlar, también lo veneraron como algo mágico. Para muchos, el aroma de una mujer era lo más cercano al paraíso que podían experimentar en esta vida. Así que la próxima vez que escuches que los hombres de antes no sabían nada del amor, recuerda: hubo quien escribió que el aroma de su amada podía salvarle el alma. Y eso no huele nada mal. Hollywood nos ha mentido. Si las películas fueran nuestra única fuente de historia, pensaríamos que las mujeres medievales se bañaban una vez cada 3 años. Tenían el aliento de un dragón moribundo.
Siempre estaban cubiertas de mugre. Usaban vestidos perfectos después de una batalla en el barro. Spoiler, todo eso es basura narrativa. Así que en esta sección, vamos a desmontar uno a uno los mitos más absurdos que el cine y la TV han repetido hasta el cansancio sobre el olor y la higiene femenina en la Edad Media. Mito número 1. Nadie se bañaba en la Edad Media. Películas como Braveheart, Robin Hood o incluso El nombre de la rosa nos muestran personajes que prácticamente nadan en mugre. Todos andan sudados, con los dientes negros, la piel manchada y el pelo apelmazado. Realidad, ya lo vimos. Se bañaban. No todos los días, pero sí con regularidad. Usaban hierbas, baños secos, perfumes naturales. Y en muchas comunidades había normas de limpieza. Incluso las campesinas del siglo XIII sabían que frotarse con salvia y secar la ropa al sol ayudaba a evitar enfermedades. Y en los conventos, el baño era obligatorio antes de eventos litúrgicos. Hollywood, 0 puntos. Mito número 2. Las mujeres eran un desastre físico. Películas medievales suelen mostrar a las mujeres como si todas tuvieran acné, cortes mal curados y dientes podridos. ¿Recuerdas a las campesinas feas en series como Juego de Tronos? ¿O las mujeres en los mercados llenas de harapos y suciedad? Realidad, aunque no tenían ortodoncia, las mujeres medievales tenían una dieta baja en azúcares procesados, lo que hacía que sus dientes fueran sorprendentemente buenos. También usaban palillos de madera con hierbas aromáticas para limpiar sus dientes y se frotaban con ceniza o sal. Y para el acné, arcilla, barro, agua de rosas. Más skincare natural que tú en tu rutina coreana de 10 pasos. Mito número 3. Las princesas olían a rosas y las campesinas a cloaca. Otra mentira visual. En muchas películas, la nobleza siempre está perfectamente arreglada y perfumada, mientras que las mujeres del pueblo son una nube de mal olor con patas. Realidad, como ya vimos, muchas campesinas tenían mejor acceso al agua que las damas de los castillos. ¿Una reina encerrada sin agua corriente? Fácilmente podía oler a humedad y aceite rancio. ¿Una campesina junto al río con un ramo de lavanda? Olor a gloria silvestre. Mito número 4. Las mujeres medievales no tenían menstruación o no sabían qué hacer con ella. Esto es más por omisión que por mentira directa. Las películas simplemente ignoran la menstruación. Nunca se muestra a una mujer medieval lidiando con su periodo. Ni una sola escena en 100 películas. Realidad, ya lo sabes. Usaban paños de lino, se lavaban con infusiones, tenían rituales, cuidados específicos y hasta recetas caseras. Pero el cine prefiere ignorar esa parte del cuerpo femenino. ¿Por pudor? ¿Por ignorancia? Ambas. Mito número 5. La Edad Media era todo oscuro, sucio y maloliente. Este es el look medieval por excelencia en la pantalla. Castillos grises, calles llenas de barro, gente cubierta de hollín y un ambiente que casi puedes oler desde la butaca. Realidad, en muchas ciudades medievales se barrían las calles. Había pozos de agua limpia. Las casas se decoraban con flores, se quemaban inciensos y hasta se usaban tapices perfumados. Los mercados olían a pan recién hecho, a frutas, a especias, a humo de madera. Sí, también había hedor, pero no era el único aroma. Mito número 6. Las mujeres medievales no sabían de cosmética ni perfumes. En películas, si hay una mujer pintada, es una bruja, una cortesana o alguien demasiado moderna. Las mujeres normales aparecen sin rastro de maquillaje o perfume. Pura belleza ruda. Realidad, error total. Las mujeres medievales usaban polvos de arroz, colorete natural, perfumes caseros con mirra y rosa, aceites para el cabello, e incluso blanqueadores de piel, peligrosos, eso sí. Había boticarios, recetas, modas. Y sí, sabían perfectamente cómo oler bien para una cita. Mito número 7. El sexo medieval era sucio, rápido y siempre en un granero. Gracias a décadas de clichés visuales, tenemos la idea de que el sexo medieval era, ¿cómo decirlo?, poco elegante. Siempre apresurado, sudoroso, incómodo. Y con mucho olor. Realidad, si bien no existían velas aromáticas de eucalipto, sí había preparación. Las mujeres se perfumaban, preparaban la cama con esencias, y había una conciencia clara de los sentidos. Y como ya vimos, muchas parejas compartían baños antes del acto. Sexo con spa incluido. Sigamos desarmando los engaños cinematográficos que han moldeado y distorsionado nuestra imagen de las mujeres medievales. Mito número 8. Una mujer medieval no podía seducir, era pasiva y sumisa.
Muchas películas muestran a las mujeres como simples adornos. Están ahí para ser rescatadas, casadas o encerradas. Nunca toman la iniciativa. Y menos aún, cuando se trata del deseo. Realidad, error total. En la literatura medieval abundan los ejemplos de mujeres que seducían, escribían cartas de amor, enviaban perfumes como señales y hasta iniciaban relaciones. En las cantigas de Santa María, por ejemplo, se describe cómo una mujer logra atraer a su amante con la mirada y el aroma de su cuello perfumado. ¿Pasiva? Nada. Mito número 9. La ropa medieval era siempre sucia, andrajosa y gris. Películas como Los Pilares de la Tierra o Macbeth presentan a las mujeres vestidas como si hubieran dormido en el barro. Vestidos grises, rotos, sin forma ni color. Realidad, en manuscritos y pinturas de la época, vemos vestidos rojos intensos, amarillos, azules, verdes. Se usaban tintes naturales, sí, pero el color era símbolo de vida, alegría y estatus. Incluso las campesinas usaban adornos simples con flores o cintas. ¿Todo gris y sucio? Solo en los filtros de Hollywood. Mito número 10. El cine histórico, de autor, es más fiel. Otro truco. Algunas películas que parecen más realistas por su tono serio, El Rey, La Reina Joven, The Last Duel, igual caen en el cliché del cuerpo sucio y sin perfume. Aunque intentan dar una imagen más cruda, terminan exagerando hacia el otro extremo. El equilibrio está en los detalles. Mostrar que sí, había dificultades, pero también dignidad, ritual, autocuidado. Porque una mujer medieval podía estar mal alimentada, pero con su pelo peinado con aceite de oliva y olor a salvia. Mito número 11. Si una mujer huele bien en una película medieval, ¿es una trampa o un chiste? ¿Te diste cuenta? En muchas películas, cuando una mujer huele bien, suele ser una bruja, una seductora manipuladora, o el objeto de burla. En cambio, las buenas no deben oler a nada. Realidad. Ese estereotipo viene de siglos de misoginia. Se pensaba que la mujer que cuidaba su aroma era demasiado consciente de su cuerpo, lo cual la hacía sospechosa. Pero en la vida real, muchas mujeres cuidaban su olor por amor propio, por fe, por placer o por tradición. Mito número 12. No había cultura del olfato. El cine raramente muestra que en la Edad Media se distinguía a una persona por su olor. Pero era así. Los perfumes no eran solo para oler bien. Se usaban en rituales, para identificar a personas, e incluso para proteger de enfermedades. Recuerda a los médicos con máscaras de pico llenas de hierbas. El olfato era tan importante como la vista o el oído. Pero Hollywood lo ignora, porque no se puede mostrar visualmente. Y ahí es donde la historia pierde una de sus capas más ricas. En el blanco entonces, ¿qué deberíamos hacer? Es momento de pedir más rigor histórico, pero también más humanidad en las historias medievales. Porque no necesitamos princesas Disney con perfume floral todo el día, ni campesinas cubiertas de barro permanente. Lo que necesitamos son personajes reales, que se limpian con vinagre, que perfuman sus cabellos con romero, que lloran, ríen, sudan y huelen. Y no hace falta inventarlo. Solo hace falta leer los textos reales. Las cartas, los diarios, los tratados de medicina, las recetas de perfume. Todo eso está ahí, esperando que los guionistas y directores lo descubran. En el blanco conclusión de esta sección. El cine y la televisión han fabricado una Edad Media donde las mujeres son o santas malolientes o brujas perfumadas. La verdad está en el medio. Mujeres humanas, complejas, que se cuidaban, que sabían que les gustaba y que no, que elegían oler bien, no para otros, sino para ellas mismas. Así que la próxima vez que veas una película medieval y pienses esto no huele bien, probablemente tengas razón. Porque la historia huele a vida. Y Hollywood, a veces, solo huele a cliché. En la Edad Media, el cuerpo de la mujer no solo era objeto de deseo, control o medicina. Era también símbolo místico. Y uno de los elementos más cargados de poder era el olor. Sí, el olor femenino no era solo una cuestión de higiene o atracción. Era también magia, presagio, maldición, y a veces, salvación. Vamos al grano. El olfato era considerado un canal espiritual. Se creía que los olores conectaban el mundo físico con lo invisible. Y si eso era así, el cuerpo de la mujer, con sus aromas únicos, cambiantes, naturales o artificiales, era un punto de cruce entre lo humano y lo divino, o lo demoníaco. Vela el olor como hechizo. En grimorios y libros de brujería del siglo XIII al XV, se describen rituales donde el olor corporal de la mujer era utilizado como ingrediente mágico.
Por ejemplo, un hechizo de atracción incluía una gota de sudor de axila recogida después del trabajo físico, mezclada con vino especiado y servida al objeto de deseo. Otro conjuro de amor recomendaba perfumar las manos con agua de luna y pétalos de rosa antes de tocar a un amante, para dejar la esencia del alma impresa en su piel. ¿Suena romántico? Era alquimia pura. Y muchas veces, lo practicaban en secreto. El sudor femenino como ingrediente mágico. En algunos textos alquímicos, el sudor de una mujer virgen se consideraba materia noble para la creación de elixires de juventud. Sí, sudor. Se pensaba que contenía la esencia vital femenina, especialmente si era recolectado durante la luna llena. Algunas recetas incluían mezclarlo con polvo de perlas, sangre de paloma y aceite de oliva. El resultado era una pomada rejuvenecedora que debía aplicarse en la frente y el cuello. ¿Pseudociencia? Sí. ¿Poético? También. Luna creciente, menstruación, olor y protección mágica. Aquí viene lo fuerte. En muchos rituales mágicos, la sangre menstrual era vista como una sustancia sagrada o peligrosa, y su olor como señal de su poder. En rituales de protección, se aplicaba una gota de sangre menstrual en el umbral de la casa para alejar espíritus. Se quemaban paños menstruales para limpiar el alma de una traición. Incluso se creía que dormir con un paño menstrual perfumado bajo la almohada revelaba en sueños al futuro esposo. Y como ya vimos en secciones anteriores, también existía el miedo. Se decía que una mujer con olor fuerte durante la regla podía marchitar flores o matar colmenas de abejas. Una receta literal de un grimorio inglés dice: para romper un maleficio, mezcla agua de romero con orina de doncella y un pétalo de rosa negra. Esparce sobre la cama al anochecer. ¿Qué tan real era esto? Quizá poco. ¿Qué tan importante culturalmente? Enorme. Fuego, el aroma y la bruja. Las brujas, según la tradición popular, tenían un olor reconocible. Se decía que olían a humo, a tierra mojada, a incienso viejo o a flores marchitas. Por eso, en muchos procesos inquisitoriales, los testimonios incluían frases como: la mujer olía extraño, como a iglesia rota. El perfume, usado de forma inapropiada, también podía ser prueba de brujería. Una mujer que usaba almizcle, considerado masculino y provocador, era vista como peligrosa. Una que perfumaba su ropa íntima, sospechosa de usar trucos sensuales. Y si mezclaba esencias en casa, bruja segura. Y si creías que esto era solo folclore, hay registros legales que lo confirman. En un juicio por brujería en Alemania en 1483, una mujer fue denunciada por oler como raíz podrida y almendra amarga. Según los testigos, su olor era demasiado dulce para ser natural y demasiado penetrante para ser humano. El fiscal lo usó como prueba de que había hecho un pacto con el diablo. ¿La verdad? Probablemente la mujer usaba perfumes caseros intensos, con ingredientes como anís, mirra y almizcle vegetal. En otro caso, en Francia, una joven fue acusada de cambiar de olor según el clima, lo que supuestamente indicaba inestabilidad espiritual. Su defensa: ella se perfumaba con diferentes mezclas para evitar los malos espíritus. ¿Resultado? Condenada por herejía menor. Sí, oler diferente podía ser pecado. Rama el perfume como ritual. Pero no todo fue condena. En muchos contextos, el perfume se usaba como parte de rituales de curación, limpieza y empoderamiento. Algunas parteras aromatizaban la habitación de parto con incienso y hojas de laurel para proteger al bebé. Las curanderas envolvían piedras calientes en paños perfumados para aliviar dolores menstruales o emocionales. Las mujeres se reunían en círculos de aroma, donde quemaban hierbas y compartían historias. Una especie de terapia grupal medieval, con lavanda. En las culturas judías medievales, se recomendaba que las mujeres se lavaran con agua perfumada antes del Sabbat. En el mundo islámico, el baño ritual, ghusl, incluía aceites aromáticos y perfumes personales para las mujeres antes de eventos religiosos. El olor, entonces, era también una forma de preparar el alma. Olor, pecado y redención. Muchos textos religiosos consideraban que el mal olor era señal de pecado. Pero lo interesante es que también existían remedios espirituales para restaurar la fragancia del cuerpo. Confesar, ayunar y perfumarse con agua bendita era una forma de reconciliación olfativa con Dios. Se decía que los santos olían bien incluso muertos. El olor de santidad era una realidad teológica. Las mujeres piadosas eran descritas como rosas vivas, inciensos caminantes o fragancias del cielo. Y sí, muchas creyentes se esforzaban por cumplir con ese ideal. Perfumaban sus rosarios,
sus cofias, sus velos. No para seducir, sino para elevarse. En el blanco conclusión de esta sección. El olor femenino en la Edad Media no solo era biología o cosmética. Era símbolo, lenguaje, miedo y milagro. Una mujer podía perfumarse para amar o para protegerse. Su olor podía ser prueba de brujería o señal de santidad. Podía quemar un paño menstrual para proteger su hogar o usar el aroma de su piel para seducir sin hablar. Y en cada uno de esos actos había algo más que aroma. Había poder. Porque el olor, más allá del cuerpo, era la expresión invisible de su libertad. Si hay algo que Hollywood casi nunca muestra de la Edad Media es esto. Las mujeres no estaban solas. En un mundo hostil, donde el cuerpo femenino era controlado, vigilado y muchas veces castigado, existía una red invisible, poderosa y profundamente humana. Las mujeres que cuidaban a otras mujeres. Hablamos de madres, tías, parteras, comadres, curanderas, monjas, amigas. Mujeres que compartían saberes íntimos, consejos, remedios, secretos. No lo escribían en libros, porque no se les permitía. Lo transmitían con la voz, con las manos, con la experiencia. Mujer, biberón las parteras, sabiduría entre piernas. Las parteras medievales no solo asistían partos. Eran bibliotecas vivas. Sabían de anatomía, de sangrados, de infecciones, de partos difíciles, de posiciones corporales y de olores. Sabían cuando un flujo era normal y cuando era señal de enfermedad. Sabían qué hierba calmaría un dolor y cuál provocaría un aborto. En muchos pueblos, la partera era la figura más confiable después del sacerdote. Y aunque no sabían leer, sabían más de cuerpos reales que muchos médicos de universidad. Una partera andaluza del siglo XIV decía: «La matriz canta antes de enfermar. Hay que saber oírla». Sí, escuchaban al cuerpo como si fuera una canción. Rama las curanderas, ciencia natural, sabiduría ancestral. Las curanderas eran las médicas sin título. Preparaban infusiones para lavar heridas, ungüentos para aliviar el mal olor, vapores de plantas para la higiene vaginal. Sabían cómo calentar piedras, cómo perfumar paños, cómo usar vinagre para prevenir infecciones. También eran las que sabían que el aroma del romero no solo curaba, también calmaba el alma. Muchas veces, enseñaban a otras mujeres en pequeños rituales. Si tienes miedo, lávate con agua de hinojo. Si el olor es fuerte, pon hojas de salvia en tu ropa. Si sangras mucho, duerme con lana en la barriga. Era conocimiento que no estaba en libros, pero sí en la piel. Las monjas, higiene en nombre de Dios. En muchos conventos femeninos, la higiene era parte de la disciplina espiritual. Las novicias aprendían a cuidar el cuerpo como templo de Dios. Había normas estrictas sobre lavado, perfumado, limpieza de ropa interior y control del ciclo menstrual. Algunas monjas escribieron manuales, hoy perdidos o fragmentados, donde enseñaban a otras cómo limpiar el cuerpo sin caer en vanidad. Y también hablaban del olor. Decían que una mujer que olía mal no solo atentaba contra su salud, sino contra su fe. El buen aroma era sinónimo de pureza. El mal olor, de distracción, de pereza o incluso de tentación. Así que en los conventos también se hablaba de perfumes. Madres, hermanas y amigas. Educación íntima sin escuela. En un mundo sin manuales, sin vídeos explicativos ni ginecólogas, ¿quién enseñaba a una niña qué hacer cuando tenía su primera menstruación? Otra mujer. La madre, la tía, la hermana mayor, la vecina. Con una mirada, un consejo, una flor perfumada o una infusión caliente. Con una frase como: «Esto no es castigo, es señal de que eres fuerte». Era una educación emocional y práctica al mismo tiempo. Y por eso muchas mujeres medievales sabían cómo usar un paño, cómo perfumarlo, cómo identificar olores saludables y cómo evitar los dañinos. Y más allá del cuidado físico, existía algo aún más profundo: el ritual compartido. Muchas comunidades femeninas tenían pequeños ritos de iniciación cuando una niña llegaba a la pubertad. Se le preparaba una infusión especial, se le enseñaba cómo preparar sus propios paños, se le regalaba un perfume casero hecho por otras mujeres, y se le explicaba, con palabras sencillas y potentes, que su cuerpo era fuente de vida, no de vergüenza. No había libros, pero sí rituales. Botón de repetición, la sabiduría que no moría. Estos saberes no se escribían, se contaban, de mujer a mujer, en voz baja, mientras se lavaban las ropas en el río, mientras se recogían hierbas, mientras se peinaban unas a otras.
La receta del ungüento para la menstruación. La proporción exacta de lavanda y aceite para evitar el mal olor. La manera de colocar los paños para que no se movieran. El truco para perfumar la ropa sin gastar lo poco que se tenía. Cada mujer guardaba ese conocimiento y lo pasaba a la siguiente. En muchos casos, era lo único que realmente heredaban. Escudo resistencia contra el olvido. Con el avance de la Iglesia patriarcal y la medicina masculina, estos saberes fueron desacreditados. Los médicos universitarios llamaban superstición a lo que las mujeres hacían con sus manos. Se decía que las curanderas eran brujas, que las parteras eran peligrosas, que las mujeres que sabían demasiado de su cuerpo eran sospechosas. Y aún así, muchas lo conservaron. A escondidas, en silencio, en sus propias casas. Y lo más poderoso, entre ellas, porque aunque los hombres tenían el poder institucional, las mujeres tenían el poder del conocimiento vivo. Y visco el olor como legado. Todo esto nos lleva a una conclusión poderosa. El aroma que una mujer medieval llevaba no era solo cosmético. Era herencia. Era identidad. Era una forma de resistencia y amor. Porque cuando una madre enseñaba a su hija a perfumar su ropa interior, no solo le enseñaba a oler bien, le enseñaba a protegerse, a cuidarse, a entenderse, a respetarse. Y eso es revolucionario. Ayer, hoy y siempre. En el blanco conclusión de esta sección. Durante siglos, el mundo quiso hacer creer que las mujeres medievales eran ignorantes de su cuerpo, su olor y su poder. Pero lo cierto es que muchas sabían más de salud íntima que cualquier médico de toga. Sabían cómo aliviar el dolor, cómo evitar infecciones, cómo curar con aroma. Y sobre todo, sabían que el conocimiento entre mujeres vale más que cualquier diploma. Porque aunque no tenían títulos, tenían legado. Y ese legado olía a romero, a lavanda, a coraje, a historia. Hasta ahora, hemos hablado de saberes transmitidos entre mujeres. Pero también existieron libros, sí, libros reales, que trataron específicamente sobre el cuerpo femenino, su funcionamiento, sus fluidos y sus olores. Y aunque muchos de ellos fueron escritos por hombres, también hubo autoras mujeres. Lo que nos dejaron es una visión fascinante, a veces equivocada, pero profundamente reveladora de cómo se entendía la salud íntima femenina en la Edad Media. Pergamino Trotula, el bestseller ginecológico medieval. Comencemos con el más famoso, el Trotula, un conjunto de textos médicos escritos en el siglo XI en Salerno, Italia. Se cree que fueron redactados o inspirados por una mujer llamada Trotula de Ruggiero, médica y profesora en la Escuela Médica Salernitana. El Trotula es una joya. Habla de menstruación, embarazo, higiene íntima, cosmética, belleza, fertilidad y olores. Según el texto, una mujer que huele fuerte entre las piernas debe lavarse con agua hervida con romero, vinagre y hojas de laurel. Para perfumar el vientre y calmar el útero, se recomienda aplicar una mezcla de aceite de lirio y cera caliente en el abdomen. Y si el olor vaginal es ácido, se sugiere un baño de asiento con lavanda, ruda y piedra pómez en polvo. ¿Medicina? ¿Magia? Un poco de ambas. El Taquinum Sanitatis, Salud en imágenes y aromas. Otro libro clave es el Taquinum Sanitatis, una guía ilustrada de salud escrita originalmente en árabe y luego traducida al latín en Europa. Tiene imágenes hermosas y consejos sobre alimentación, higiene y estilo de vida. En varias páginas se habla de los olores que desequilibran el cuerpo, las fragancias que restauran la armonía del alma, y los baños femeninos perfumados como medicina preventiva. Por ejemplo, las mujeres deben cuidar el aroma de sus partes privadas como cuidan el sabor de sus comidas, porque lo que entra por la nariz afecta al corazón. Filosofía médica con poesía incluida. Tratamientos para el olor uterino. Muchos médicos medievales creían que el útero tenía sus propios olores, y que cuando esos olores se volvían demasiado intensos, era señal de desequilibrio. Un médico catalán del siglo XIV recomendaba lo siguiente para el mal olor de matriz. Baño de asiento diario con infusión de hinojo y caléndula. Aplicación de ungüento con miel, cera de abejas y polvo de sándalo. Abstinencia de cebolla, ajo y pensamientos impuros. Sí, porque también creían que los pensamientos alteraban el aroma corporal. La psicología medieval, vía nariz. Y si pensabas que eso era todo, espera, porque los textos médicos medievales estaban obsesionados con clasificar olores. Literalmente creaban listas de aromas buenos y malos según sus efectos sobre el cuerpo. Un manuscrito francés del siglo XIII indica: olores buenos,
rosa, clavo, menta, jengibre, mirra, ciprés. Efecto: despiertan la mente, alegran el útero, limpian el espíritu. Olores neutros: leche agria, barro fresco, madera húmeda. Efecto: ni curan ni dañan, pero deben usarse con moderación. Olores malos: sudor rancio, sangre vieja, cebolla cruda, carne sin sal. Efecto: provocan mareos, desequilibrio uterino, impureza del alma. Sí, para ellos el mal olor podía afectar tu equilibrio físico y moral. El cuerpo femenino es húmedo y abierto. Otro gran principio médico era la teoría de los humores. Según esta doctrina, el cuerpo de la mujer era más húmedo, frío y poroso que el del hombre. Eso significaba, según ellos, que era más propenso a generar y retener olores. Por eso, muchas recomendaciones médicas buscaban cerrar el cuerpo. Con aceites calientes, con baños secos de humo perfumado, con dietas que redujeran la humedad interna. Un médico parisino del siglo XIV advertía: si la mujer no se seca, la enfermedad vendrá por su aroma. No entendían del todo la anatomía, pero sabían que el olor era diagnóstico. Y usaban el olfato como herramienta clínica. Bombilla saberes que se cruzaban, ciencia vs experiencia. Aun cuando los libros ofrecían recetas, muchas mujeres confiaban más en las curanderas locales. Y esto generaba conflicto. Los médicos formados en universidades acusaban a las parteras de brujería empírica. Mientras tanto, las mujeres preferían a quienes realmente las tocaban, las escuchaban y sabían cómo olían. Y es que muchos médicos ni siquiera querían acercarse a examinar genitales femeninos. Escribían desde la teoría, no desde la piel. Por eso, aunque el Trotula y otros textos eran avanzados, el saber verdadero vivía en la práctica. Y las mujeres lo sabían. Gota aromaterapia medieval femenina. Sí, lo leíste bien. Aunque no usaban ese nombre, practicaban aromaterapia casera. Para la tristeza o el útero caído, aceite de jazmín aplicado en la frente. Para la lujuria incontrolable, vapores de ruda con menta, para enfriar el vientre. Para fortalecer el deseo en esposas apagadas, unción con clavo de olor y nuez moscada en las ingles. Estos métodos aparecían en manuales religiosos, médicos y hasta en recetarios familiares. El olor era tratamiento, diagnóstico y, a veces, castigo. Libro abierto: curiosidades extraídas de textos reales. En un texto florentino del siglo XV se recomienda a las viudas no oler demasiado dulce, para no provocar el deseo de los hombres. Se sugiere que usen solo perfumes secos como ciprés y mirto. En un manual inglés para nobles, se recomienda que las damas perfumen sus ropas interiores con flores secas entre los pliegues del lino, y que los paños menstruales se guarden en cajas aromáticas con hojas de laurel. Un tratado islámico del siglo XIII sugiere que las mujeres embarazadas deben rodearse de perfumes alegres para evitar melancolía fetal. Entre ellos, flor de azahar, sándalo y limón. Vela el legado de estos textos. Muchos de estos libros sobrevivieron en bibliotecas monásticas, ignorados durante siglos. Hoy, al ser traducidos y estudiados, revelan una verdad poderosa. La medicina medieval se habló del cuerpo femenino. Y aunque muchas veces con errores, mitos o moralismo, dejó registro de prácticas, de preocupaciones y de olores. Nos dicen que se consideraba normal, que se intentaba evitar, que se celebraba. Y sobre todo, nos recuerdan que el olor era una conversación médica. En el blanco conclusión de esta sección. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que el cuerpo femenino fue ignorado por la medicina antigua. Pero eso no es del todo cierto. Los textos estaban ahí, con sus mezclas de ciencia, fe, poesía y misoginia. Pero estaban. Nos hablan de mujeres que se lavaban con romero, que perfumaban sus vientres, que curaban con jazmín y diagnosticaban con la nariz, y que sabían que su olor era parte de su salud, su placer y su dignidad. Porque incluso en los libros que las miraban desde arriba, ellas seguían dejando su aroma. Durante la Edad Media, el cuerpo femenino fue campo de batalla. No solo en lo físico, sino también en lo simbólico. Y uno de los frentes más activos en ese conflicto invisible fue el olor. Porque el olor, tan invisible, tan íntimo, tan personal, se convirtió en herramienta de juicio, represión, vergüenza y también de resistencia. Balanza el cuerpo que debía ser corregido. Desde púlpitos, confesiones, libros de reglas y tratados médicos, el mensaje era claro. El cuerpo de la mujer debía ser vigilado. Era considerado más débil, más sucio, más inestable. Y por eso,
más propenso al pecado. Textos religiosos decían que la menstruación era un castigo por el pecado original. El flujo vaginal era sudor del alma enferma. El olor femenino debía ser ocultado, disimulado, eliminado. Una monja benedictina del siglo XII escribió: una hermana que huele fuerte impide la contemplación. Mejor es que ayune, que se perfume, o que se aísle. Así de directo. El olor de una mujer podía interrumpir la conexión con Dios. Símbolo de prohibido pasar normas sociales del silencio olfativo. Las mujeres tenían que oler, pero no demasiado. Ser discretas, sutiles, casi inodoras. Los manuales de conducta indicaban que una dama no debía llevar perfumes intensos fuera de su casa. No debía hablar en público de menstruación ni de humores. No debía mostrarse sudada ni despeinada, aunque hubiera trabajado todo el día. Es decir, debían hacer desaparecer el cuerpo, o al menos, sus rastros. Y en esa exigencia nació la vergüenza. La vergüenza del olor natural. La vergüenza de sudar. La vergüenza de sangrar. El perfume como rebeldía. Pero muchas mujeres desobedecieron esas reglas. Usaron perfume con intención, no para otros, sino para sí mismas. Se perfumaron antes de orar, antes de dormir, antes de dar a luz. Una carta del siglo XIV de una esposa a su hermana dice: hoy usé el aceite de rosa solo para mí. No hay fiesta, no hay esposo. Solo quería oler mi infancia. Ese tipo de gesto, pequeño, privado, íntimo, era un acto de poder. Una forma de decir: mi cuerpo no es pecado, es mío. Y cuando el perfume no era posible, quedaba el silencio. El silencio como refugio. La contención como forma de supervivencia. Muchas mujeres no podían hablar de su cuerpo ni siquiera entre amigas. Lo que sentían, lo que olían, lo que deseaban, todo quedaba guardado, censurado, reprimido. Pero aún así, dejaban pistas. Notas, cartas, confesiones y poesía. Voces que no se callaron. En cartas privadas, encontramos fragmentos donde el olor del cuerpo aparece como testimonio emocional. Una viuda de Provenza escribe: desde que él se fue, no me perfumo. Me huele el pecho a lágrimas, y el vientre a pan sin cocer. Una madre que había perdido a su hija, dice en un relato anónimo: he guardado su camisa sin lavar. Aún huele a salvia y a ella. No quiero que se vaya ese olor. Y una poeta italiana del siglo XV anota en su diario: a veces me froto con romero solo para recordar que estoy viva. No son tratados médicos, pero son igual de valiosos, porque muestran que las mujeres sentían su cuerpo. Lo entendían. Lo usaban como lenguaje. Fuego, el castigo del olor. En algunos casos, oler mal no solo era vergüenza, era motivo de castigo público. Una campesina fue multada por oler fuerte y alterar el orden del mercado. Una sirvienta fue despedida por dejar su aroma en la ropa de su señora. Una monja fue trasladada a un convento más pobre por no cumplir con la pureza olfativa requerida para el canto. Y en los textos penitenciales, guías para confesores, se indicaba que una mujer debía confesar si había provocado deseo con su olor. Sí, confesar por oler bien. Como si el perfume fuera pecado. Flor de cerezo, aromas de resistencia. Frente a todo eso, muchas mujeres hicieron del autocuidado una forma de rebeldía callada. Perfumaban sus habitaciones aunque nadie más las visitara. Lavaban sus cuerpos con esencias que no eran aprobadas. Llevaban flores en la ropa interior, aunque no tuvieran pareja. Una dama catalana escribió: me pongo tomillo en el pecho para recordar a mi abuela. Ella decía que ese olor espanta la tristeza. Y una carta entre dos amigas dice: hoy fui al río, me lavé con la mezcla de tu receta. Mi piel olía a ti. Me sentí segura. ¿No es eso política? ¿No es eso libertad? En el blanco, conclusión de esta sección. El cuerpo femenino fue, durante siglos, un territorio vigilado. Se intentó silenciarlo, ocultarlo, controlarlo, incluso en su aroma. Pero no lo lograron del todo. Porque en cada baño secreto, en cada paño perfumado, en cada gota de aceite con intención, las mujeres dejaron un mensaje: mi cuerpo no te pertenece. Mi olor tampoco. Y aunque no firmaron tratados ni encabezaron revueltas, hicieron algo más poderoso. Resistieron con su aroma. En una época sin fotos, sin redes sociales, sin desodorantes ni marketing olfativo, el olor era identidad. No solo un detalle, no solo una característica más. Era un sello, una firma invisible, un recuerdo grabado en el aire.
Y para muchas personas medievales, especialmente los hombres que escribieron cartas, diarios o poemas, saber a qué olía una mujer era tan importante como saber su nombre. Rosa, el olor como huella emocional. Poetas, nobles y clérigos hablaban del olor femenino como si fuera parte del alma. En un poema anónimo del siglo XIII se lee: su cuello olía a menta y tierra mojada. Desde entonces, toda lluvia me la recuerda. Ese nivel de detalle no era casual. Era común usar el olor como evocación amorosa, como una forma de inmortalizar a alguien a través del sentido más primitivo. En una carta amorosa de un mercader florentino: trae contigo tu pañuelo, aún con el olor de tu cuello. No lavaré mis manos hasta que ese aroma me abandone. Era obsesión, sí, pero también ternura. Carta de amor, regalos que olían a la otra persona. Muchas mujeres enviaban cartas perfumadas. Sí, perfumaban el papel con aceites, pétalos aplastados o roces con su ropa interior limpia. No era un fetiche moderno. Era una forma de presencia a distancia. Un caballero escribía: tu carta huele como tú. Cerré los ojos y fue como tener tu voz en el pecho. Algunas mujeres incluían flores secas en los sobres, otras mezclaban su perfume personal con cera derretida para sellar la carta. El olor era la forma de estar sin estar. Nariz, olor y reconocimiento social. En los mercados, en los bailes, en las iglesias, el olor también funcionaba como pasaporte olfativo. Una mujer noble podía ser reconocida por su perfume específico: almizcle, rosa, ámbar. Una campesina por su aroma a jabón casero, a hierbas del campo, a lino seco. Y no era visto como inferior, era diferente, pero igualmente identificable. Se decía incluso que algunas esposas sabían cuando su marido había estado con otra mujer, por el olor que traía en la piel. Una frase medieval decía: una buena mujer es aquella cuyo aroma te sigue aunque se haya ido. Y esa frase no hablaba solo de perfumes, hablaba de presencia. Y si el olor era identidad en vida, también lo era en la muerte. Ataúd, el último olor, memoria y duelo. Muchas mujeres medievales eran recordadas por su aroma después de morir. No por sus joyas, ni por sus tierras, sino por el perfume que dejaban atrás. En un testamento del siglo XIV, una mujer pide: que se guarde mi cofia con mi aceite de menta, y que la reciba mi hija. Así sabrá que estuve viva. Otra madre le deja a su hija una caja con hojas secas perfumadas, junto a la nota: para cuando no esté. Así podrás olerme. ¿No es eso el equivalente medieval de un mensaje de voz eterno? El olor era memoria viva. Y muchas lo usaban como forma de decir: no me olvides. Mi aroma es mi presencia. Destellos, descripciones olfativas de mujeres. En lugar de hablar de su altura, de su rostro o de su ropa, muchos textos describían a las mujeres por su aroma característico. La mujer del puente olía a madera tibia y a leche caliente. La dama de los cabellos negros olía a higos y a tinta. Mi esposa olía a pan recién hecho. Por eso su abrazo curaba todo. Ese tipo de frase no es solo poética. Es prueba de que el olor era lenguaje, identidad, relación. El perfume de una mujer podía inspirar poemas, confesiones y hasta decisiones de vida. Mujer, niña, el perfume como herencia. Así como hoy heredamos una receta o un objeto. En la Edad Media, muchas mujeres heredaban el perfume de sus madres o abuelas. No perfumes de botella, sino preparaciones caseras, fórmulas, rituales. Una joven podía aprender a perfumar su ropa como su madre, aplicarse la misma mezcla para el cabello, usar la misma flor seca bajo la almohada. Y así, con cada gesto aromático, se conectaba con su linaje. Una tradición que no estaba escrita, pero se olía. En el blanco, conclusión de esta sección. En un mundo donde las mujeres muchas veces no tenían voz ni firma, tenían algo más poderoso: su olor. Un olor que las definía, que las diferenciaba, que las conectaba, que las mantenía vivas, incluso después de partir. Porque si el alma no se ve, el olor es su sombra. Y durante siglos, millones de mujeres dejaron su sombra perfumada en la historia. No en libros oficiales, sino en pañuelos, cartas, camas, cofias y memorias. El perfume no era adorno, era existencia. Y por eso, una mujer medieval era lo que olía. Llegamos al final del viaje. Durante casi 2 horas, hemos olido el pasado con la nariz del presente. Hemos abierto baúles de lino, botellas de aceite, libros de medicina, cartas de amor y hasta insultos judiciales, todo para responder una sola pregunta:
¿Cómo olían realmente las mujeres medievales? Y ahora que lo sabes todo, vamos a responderlo en una sola palabra. Depende. Sí, depende de su clase social. Depende de su acceso al agua. Depende del clima, de la religión, de su comunidad. Depende de si era campesina o reina, musulmana o cristiana, del norte o del sur. Depende de si tenía tiempo, conocimiento, recursos, libertad. Porque no hay una sola mujer medieval. Hay millones. Y reducirlas a todas apestaban, no solo es históricamente falso. Es profundamente injusto. Durante siglos, la imagen del cuerpo femenino ha sido moldeada por el poder. Por la religión, que lo declaró impuro. Por la medicina antigua, que lo consideró enfermo. Por el arte, que lo idealizó. Por el cine moderno, que lo caricaturizó. Y en medio de todo eso, el olor se convirtió en símbolo. Un símbolo de control, de deseo, de juicio. Pero cuando nos vamos a las fuentes reales, a las voces de las propias mujeres, descubrimos algo increíble. Ellas sabían cómo cuidarse, sabían cómo perfumarse, sabían cómo protegerse, cómo seducir, cómo curarse. Sabían que el cuerpo no era enemigo, sino herramienta. Y aunque no tenían duchas eléctricas ni desodorantes antitranspirantes, tenían algo más poderoso. Sabiduría transmitida de mujer a mujer. Desde las sabías del pueblo hasta las monjas que escribieron tratados sobre higiene. Desde las madres que enseñaban a sus hijas cómo preparar infusiones, hasta las amantes que perfumaban sus cartas con lavanda. Cada una construyó su propia relación con el olor. Y muchas veces, con más conciencia que nosotros hoy. Entonces, ¿olía mal? Algunas, sí. Como tú. Como yo. Como todos después de correr, trabajar o vivir. Pero muchas otras olían a campo, a flor seca, a incienso, a pan caliente, a humanidad. Y sobre todo, olían a intención. A propósito. A cuidado. Y eso cambia todo. Porque si el olor dice quién eres, ellas sabían exactamente quiénes eran. Así que la próxima vez que escuches la frase cliché en la Edad Media todo olía mal, tú sabrás la verdad. Sabrás que había mujeres que se bañaban con rosas y vinagre. Que sabían preparar perfumes con canela y sándalo. Que perfumaban sus camas, sus ropas, y hasta sus palabras. Y lo más importante, sabrás que esas mujeres no eran excepciones. Eran historia viva. Real. Con aroma propio. En el blanco. ¿Y tú? ¿A qué hueles? ¿Hueles a prejuicio? ¿A lo que te enseñó la tele? ¿O a la curiosidad de quien quiere oler la historia de verdad? Porque si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo. Ahora sabes que el pasado no se huele con la nariz. Se huele con la mente abierta. Si te gustó este video, dale like, comparte con alguien que también crea que la historia no tiene por qué apestar, y suscríbete. Porque hay muchas más verdades, y olores, que descubrir. Nos vemos en el próximo viaje histórico. Y esta vez, trae tu perfume.